Vamos a comenzar entonces con visión, ¿sí? Eh, Primero, para comenzar, como dijimos, la primera parte va a ser anatomía del globo ocular, ¿sí? Básicamente, el globo ocular está formado por tres túnicas, ¿sí? O tres capas. La capa más externa, de aspecto blanquecino, duro, elástico, ¿sí? Es lo que se llama esclerótica, ¿sí? Esa es la capa más externa del globo ocular, ¿sí? La esclerótica, en la cual se van a insertar los músculos extraoculares, es decir, los músculos que le dan movimiento al globo ocular. Por supuesto que la esclerótica no está, digamos, completa a nivel anterior ni a nivel posterior, porque a nivel anterior se interrumpe por la aparición de la primera lente que tiene el ojo humano, que es la córnea, que como ven ustedes es convexa hacia afuera y cóncava hacia adentro, ¿sí? Y por supuesto atrás se interrumpe también la esclerótica porque hay un lugar, ¿sí?, por donde nosotros debemos dejar salir al nervio óptico, ¿sí?, que son los axones de unas células de la retina que ahora vamos a ver, pero también es un lugarcito por donde nos permiten entrar arterias o salir venas, ¿sí? Entonces no es completa la esclerótica, aunque ocupa más del 75% de lo que es el globo ocular, ¿sí? La capa del medio, o sea, por dentro de la esclerótica, ¿sí?, es la capa más vascularizada que tiene el ojo, que se llama coroides, ¿sí? Coroides. Es una capa muy vascularizada, por delante va a terminar en los procesos ciliares, que terminan en un cuerpo llamado cuerpo ciliar, cuyo orificio natural entre esos cuerpos ciliares es el iris del ojo. Estos procesos ciliares o cuerpos ciliares pueden contraerse y relajarse, achicando el diámetro de la pupila, digamos, o dilatando el diámetro de la pupila, ¿sí? Y por supuesto, nuevamente, hacia atrás no está completo, porque nuevamente dejamos ese espacio libre para la salida del nervio óptico, ¿sí? Pero eso sería la coroides o túnica media, túnica vascular. Y obviamente por dentro, que aquí está dibujado en amarillo, está la túnica nerviosa, que es lo que llamamos retina, ¿sí? La retina, que es propiamente parte del sistema nervioso central, tiene el mismo origen embriológico, ¿sí? Y que es el lugar donde se van a encontrar los fotorreceptores, o sea, los receptores de la retina que van a traducir la luz en una señal eléctrica, ¿sí? Que por supuesto, como vamos a ver ahora y como se ve en el dibujito, ¿sí?, no es uniforme. La retina no es igual en todas partes, tiene una zona central que se llama fovea, fovea, que después vamos a ver que ahí en la fovea es donde están más concentrados los conos, ¿sí?, más en posición directa hacia la luz. Por lo tanto, nosotros movemos los ojos y hacemos lo imposible para que siempre el objeto que yo quiero ver caiga en la fovea, porque cuando cae ahí se lo ve con máxima nitidez, ¿sí? Y por supuesto, ¿sí?, lo que están viendo ahí atrás, también en amarillo, es el nervio óptico saliendo, ¿sí?, que ahora vamos a ver de qué se trata. Otra mirada del globo ocular, ¿sí? Acá es para mostrar primero, afuera, como dijimos, la esclerótica, blanquecina, donde se insertan los músculos extraoculares, ¿sí? La coroides por dentro y la capa más interna, la retina, ¿sí? La retina. Adelante, ¿sí?, en el globo ocular vamos a encontrar la primera de las lentes, ¿sí?, que es una lente avascular que se llama córnea, que como dijimos es convexa hacia afuera, cóncava hacia adentro, ¿sí? Y otra lente, un poquito más atrás, ¿sí?, biconvexa, que se llama cristalino. Entonces tenemos la córnea delante y el cristalino detrás, ¿sí? Obviamente, ¿sí?, nos queda toda una cámara anterior, toda una cámara anterior, que ahora vamos a ver bien qué tiene, ¿sí?, que habitualmente es un humor, un líquido más espeso, digamos, que tiene un índice de refracción determinado, que también lo vamos a ver ahora, que es el humor acuoso. Y detrás, ¿sí?, detrás del cristalino, ¿sí?, para darle forma, sostén, alimento, ¿sí?, a este globo ocular, hay otro humor que se llama humor vítreo, ¿sí?, humor vítreo. Si ustedes ven acá, ¿sí?, les hago la traducción del dibujo a la derecha por si no se entiende. Lo que está adelante es la córnea, ¿sí? Acá está en violeta el cristalino, ¿sí? Y le está mostrando acá, ¿sí?, la delante del cristalino, digamos, lo que se llama cámara anterior, ¿sí?, y por detrás la cámara posterior. ¿Por qué, digamos, hacemos hincapié en la existencia de esas cámaras, de esos espacios? Porque si ustedes ven acá atrás, ¿sí?, acá atrás, ¿sí?, hay un canal, ¿sí?, un conducto primero, que se llama canal o conducto de Schlemm, ¿sí? Ese canal o conducto de Schlemm es el que me permite el drenaje del humor acuoso, para que se mantenga siempre una concentración estable de humor acuoso,
Si no, de otra manera, si esto se obstruye, el canal de Schlemm se obstruye, el humor acuoso no podría drenarse por este lugar y por lo tanto se acumularía en el ojo y podría generar un aumento de la presión intraocular, que es lo que se denomina glaucoma. ¿Sí? El glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Ahora, cuando uno mira un poquitito, acá les estoy mostrando una imagen histológica, ¿sí?, del canal de Schlemm. Les voy a mostrar algo que se ve mejor, ¿sí? Acá el canal de Schlemm. Para ubicarlo, vuelvo para atrás un segundito por si se pierden, ¿sí? El canal de Schlemm está, digamos, en justo un ángulo, ¿sí?, que es lo que se conoce como ángulo iridocorneal, ¿sí? O sea, acá está el iris, ¿sí?, el iris, como ven acá, y la córnea más adelante. Entonces está justo en un ángulo iridocorneal, ¿sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque este ángulo a veces está más estrechado, ¿sí?, y a veces está más abierto. Cuando se estrecha demasiado, en general tiene que ver con deformaciones, ¿sí?, anatómicas del globo ocular, suele tener problema el canal de Schlemm porque se encuentra estrechado y no permite el drenaje correcto del humor acuoso, ¿sí? Ahora les vuelvo a mostrar esto. Pero, como ustedes ven acá, ¿sí? Perdón, vuelvo para atrás. Son esos procesos ciliares los que generan el humor acuoso. Es decir, el humor acuoso se genera desde la cámara posterior y se va a la cámara anterior, como ven en el dibujo, ¿sí? El humor acuoso entonces se genera de atrás hacia adelante, ¿sí? Y luego va a ser drenado en ese canal de Schlemm, ¿sí? En ese canal de Schlemm. Entonces, hasta ahora, lo único que les nombré como patología, ¿sí?, es que por acumulación, por ejemplo, del humor acuoso, ¿sí?, podría generarse un síndrome llamado glaucoma, que es equivalente a un aumento de la presión intraocular, que puede dar como consecuencia, obviamente, la pérdida de la visión por desprendimiento de retina, ¿sí? Por otra parte, ¿sí?, como ya vimos que existen, digamos, lentes sucesivas, la más anterior era la córnea, luego venía el cristalino, ¿sí?, pero en el medio tenemos los humores, el humor acuoso y el humor vítreo, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer básicamente tres conceptos, ¿sí?, si se quiere, de la física oftalmológica. Uno es ¿qué es refracción? ¿No? Y decimos que cuando la luz pasa, ¿sí?, de un medio transparente a otro, por ejemplo, del aire al agua, ¿sí?, cambia la velocidad y la dirección en la que se propaga, ¿sí? Nosotros podemos ver eso perfectamente cuando tenemos las piernas adentro de una pileta, ¿no?, y la miramos desde afuera, ¿sí?, que se pierde, ¿no?, parecen como desviarse, ¿está bien? Bueno, eso es por el índice de refracción diferente que hay entre el aire y el agua, ¿está bien? En nuestro caso, cada estructura del ojo tiene un índice de refracción diferente. O sea, la córnea tiene un índice por el cual cambia la velocidad y la dirección de propagación. El humor acuoso tiene otro índice de refracción. El cristalino tiene otro y el humor vítreo tiene otro, ¿sí? Esto lo que hace, obviamente, que los rayos, a medida que van pasando, que lo van atravesando, ¿sí?, cambian la velocidad de pasaje y la dirección en la que se propagan. El otro término es la reflexión, ¿sí?, que, como parece, digamos, en la jerga habitual, digamos, ¿sí?, es aquella función que nos permite ver la forma y color de los objetos. Eh, no es tanto el que nos importa en este momento, porque en general nosotros podemos evitar adentro del ojo que se genere reflexión, y ahora les voy a mostrar cómo, ¿sí? Y luego tenemos el tercer, digamos, componente o concepto físico oftalmológico, que es la absorción, ¿sí? Es cuando el rayo de luz choca contra un cuerpo opaco y, bueno, parte de esos rayos son absorbidos, ¿está bien? Entonces, ahora les voy a mostrar, ¿sí?, qué ocurre con estos tres conceptos: refracción, reflexión y absorción, en la física en el ojo, ¿no?, en el ojo humano. Por la estructura del ojo, ¿sí?, como es una esfera, ¿sí?, que tiene retina arriba, abajo, ¿sí?, a la derecha y a la izquierda, pero todo en forma esférica, ¿sí?, eso hace que la imagen que se proyecta en la retina, ¿sí?, va a ser invertida. ¿Está bien? Es decir, cuando nosotros vemos un objeto, por ejemplo, acá esa torre que está parada, ¿sí?, la parte superior, todo lo que viene de arriba, impacta en la retina inferior, y todo lo que está abajo, la base de esa torre, impacta en la retina superior. Entonces, la imagen que se proyecta en la retina, ¿sí?, en general es una imagen invertida, ¿sí?, invertida. Este es un concepto importante, ¿sí? Por supuesto, nosotros no vemos invertido porque después sufre una reconversión esto en la vía óptica. Y acá, ¿sí?, en este dibujito, están los índices de refracción de cada uno de los medios que yo les decía. Por ejemplo, el aire lo tomamos como 1, pero la córnea tiene 1,37, el humor acuoso 1,33, 1,38 el cristalino, etcétera, ¿sí? No es que hay que estudiar esto de memoria, por supuesto, nadie les va a preguntar esto, ¿sí?, pero es para saber que
digamos, los rayos de luz, en la medida que pasen y atraviesen estas lentes, estas cámaras, ¿sí? Van a generar obviamente un cambio de velocidad y de la dirección en la cual se propagan, ¿sí? Entonces, ahora sí, sabiendo esto, pasemos al primer concepto importante, ¿sí? Las lentes, ¿sí? Nosotros las podíamos clasificar básicamente en dos grandes grupos. Las llamadas lentes convergentes, ¿sí? Convergentes, que es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Es una lente biconvexa, en la cual la parte más gruesa de esa lente está en el centro, los bordes son más adelgazados, como ven acá, ¿sí? Y estas lentes, que son biconvexas, que tienen un centro más grueso, ¿sí? Lo que provocan, obviamente, es que concentran, ¿sí? Es decir, hacen convergencia de los haces de luz que atraviesan ese lente. Es decir, fíjense en cómo los haces de luz venían derecho y cuando atraviesan este tipo de lentes, ¿sí? Estas lentes llamadas convergentes provocan la convergencia de todos los haces de luz en un punto en el cual después van a coincidir, ¿sí? Y a ese punto en el cual obviamente coinciden se lo llama foco, ¿sí? La F mayúscula, foco. La distancia, ¿sí? Que existe entre el foco y la lente es lo que se conoce como distancia focal, ¿sí? Distancia focal. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿sí? La lente, ¿sí? Acá tenemos dos lentes, una que vamos a llamar 1, la de abajo lente número 2, ¿sí? Y lo que observamos, ¿sí? Es que la distancia focal, es decir, la distancia entre el lente y el foco en la lente número 1 es más grande, ¿sí? Es una distancia mayor que en la lente número 2, donde la distancia focal es mucho más chiquita, ¿está bien? Entonces nosotros decimos, ¿sí? Que la lente 2 tiene menor distancia focal. Entonces decimos que la lente 2 tiene mayor potencia, porque la potencia de una lente es la inversa de su distancia focal. ¿Sí? Es la inversa de la distancia focal. Y se mide en dioptrías. ¿Sí? Por eso cuando vamos al médico, digamos, para que nos prescriba obviamente anteojos, prescribe en dioptrías esto. ¿Está bien? En dioptrías. Fíjense lo siguiente. En función a esto, ¿sí? Nosotros hablamos que el ojo humano, normalmente, si están todas las condiciones anatómicas, histológicas y fisiológicas funcionando correctamente, es un ojo que vamos a llamar hemétrope, si todos los haces de luz, ¿sí? De los objetos que estoy mirando, por supuesto, cuando ingresan a nuestro globo ocular, ¿sí? Convergen y terminan, ¿sí? Teniendo un foco en la fóvea, es decir, justo en la retina. ¿Sí? Especialmente en la fóvea, que dijimos que es la parte central. Nuestra función, como les dije, es tratar de que con el movimiento ocular, la posibilidad de acomodar la visión, la posición de los lentes, como la córnea, el cristalino, ¿sí? Más la normalidad del humor acuoso y el humor vítreo, todo eso, ¿sí? La función que tiene es tratar de que toda la imagen caigan en la fóvea de la retina. Cuando esto sucede, hablamos de ojo hemétrope, ¿sí? De ojo hemétrope. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Un ojo se llama hipermétrope, ¿sí? Hipermétrope, ¿sí? Cuando hay, por algún defecto, obviamente, por algún defecto de las lentes, ¿sí? El foco, es decir, el punto en el cual convergen todos los haces de luz que ingresaron al globo ocular, ese foco se da por detrás de la retina, ¿sí? Es decir, el punto exacto donde terminan de converger todos no cayó en la retina, sino que cayó más atrás, ¿sí? Obviamente es un concepto figurado, por supuesto. Lo que estamos diciendo es que ese punto debería haber caído antes, ¿sí? En la retina, y no se dio en la retina, sino que si pudiéramos prolongarlo hacia atrás, se da atrás de la retina. Entonces, en el ojo hipermétrope, ¿sí? El foco, ¿sí? La imagen, por así decirlo, nítida de lo que queremos ver, se forma detrás de la retina. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos que corregir, digamos, este problema de este ojo hipermétrope, ¿sí? Adelantando, ¿sí? Adelantando ese foco que está detrás de la retina, hacerlo caer justo en la retina. ¿Cómo se corrige un ojo hipermétrope? Justamente con lentes convergentes, ¿sí? Con lentes convergentes. Entonces, las personas hipermétropes, como dice acá, no ven bien de cerca, ¿sí? Y tienen que alejarse los objetos, a diferencia del miope, ¿sí? Entonces, hay muchas causas de hipermetropía. Una es el achatamiento anteroposterior del ojo, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo tengo un ojo hipermétrope donde el foco en la imagen se
genera detrás de la retina, lo que tengo que hacer es que converjan más los haces, ¿sí? Hacerlos converger más potentemente para que caigan en la retina. Y entonces tengo que usar lentes convergentes, que son lentes biconvexas, ¿sí? Porque dijimos que la parte central sí permite la mayor convergencia de los haces. Ahora, cuando las lentes, ¿sí?, no son biconvexas, sino que son más gruesas en los bordes y muy adelgazadas en la parte del medio, ¿sí?, esas lentes lo que provocan cuando entran los rayos de luz, que es esto en naranja que ustedes tienen, ¿sí?, en vez de hacer que una vez que lo atraviesen todos los haces de luz, digamos, pudieran converger, digamos, en un punto, al revés, estos haces se separan, es decir, hay divergencia, ¿sí? Entonces, por eso estas lentes que son finas en el medio y más gruesas en los bordes se las llaman lentes divergentes. ¿Está bien? Porque la luz que pasa por ella termina aislándose, separándose. ¿Sí? Entonces, en la miopía, como ustedes ven en el ojo del medio, ¿sí?, el problema está que el foco, es decir, el punto en el cual convergen todos los haces de luz y por lo tanto donde cae la imagen, ¿sí?, se da antes de la retina. ¿Sí? Es decir, que si yo prolongo esto para atrás nuevamente, esos haces de luz se abren sobre la retina y empieza a verse algo pero difuso, ¿sí?, no nítido. Entonces, como el foco en el ojo miope, ¿sí?, se da delante de la retina, lo que tengo que lograr, obviamente, es que este foco lo tengo que trasladar para atrás, ¿sí? Lo tengo que trasladar hasta la retina. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es que los haces de luz que entran tengan mayor poder de separación. Y como vimos recién, la lente que separa, que provoca divergencia, son las lentes divergentes, ¿sí?, que son las cuales las que se utilizan para corregir la miopía, ¿sí? Por supuesto, se van probando las lentes hasta que el paciente dice veo nítido, ¿no? Obviamente ese es el fundamento. Entonces, el ojo miope, como concepto, la imagen se forma delante de la retina, por lo tanto, para tirar esa imagen justo en la retina que está por detrás, tengo que utilizar lentes divergentes. En el astigmatismo, la situación es diferente, Sí. porque el astigmatismo, por lo general, ¿sí? Déjeme terminar con esto, así. El astigmatismo, en general, está causado por, en la mayor parte de los casos, por una irregularidad en la superficie de la córnea, ¿sí? Por eso muchos casos de astigmatismo, digamos, hoy se pueden, digamos, operar con láser o hacer cirugías de reparación corneales, también sin tener que extirpar la córnea, ¿sí? Pero son defectos, obviamente, irregularidades en la córnea que justamente hacen que uno vea lo que ve arriba en la foto, ¿no? A la derecha, ve algo completamente borroso, ¿sí? Entonces, esto, digamos, no se corrige solamente con lentes, ¿está bien? Porque hay otro problema de base que se puede corregir con ayuda, obviamente, de cirugía, ¿sí? Las lentes pueden corregir un astigmatismo, por supuesto, digamos, ayudan muchísimo, ¿está bien? Pero insistimos, no es un problema solamente de refracción, sino de la regularidad o irregularidad que tenga la primera de las lentes, que es la córnea. ¿Sí? Bien, dejo de compartir un segundito y escucho preguntas. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? A mí no me quedó claro cómo vería una persona con miopía. El miope tiene que, obviamente, el miope como el hipermétrope ven borroso, ¿está bien? No ven nítido, ¿sí? La diferencia es que el miope, ¿cómo hace para leer? Acerca el objeto. ¿Se entiende? Acerca el objeto, ¿está bien? ¿Qué ¿Sí? sería, O profe? cómo corrigen ustedes si no es así, digamos, achicando los ojos, porque cuando achican el ojo mejoran la acomodación del ojo, ¿sí? Entrecierran el ojo, mejoran la acomodación y pueden ver la letra en una televisión que está alejada, por ejemplo, en un subtítulo, ¿está bien? Entonces, los dos tienen trastorno de la visión, ¿está bien? La diferencia es que el miope, ¿sí?, no ve de cerca, o sea, tiene que, digamos, acercar mucho el objeto, ¿está bien? Y el hipermétrope, ¿está bien?, tiene que hacer lo contrario. Lo importante acá es, más allá de esto, porque esto es, digamos, resorte de cuando uno va al oftalmólogo, ¿está bien? Eh, es recordar que en el miope, ¿sí?, la imagen ¿dónde se produce? ¿Cae en la retina? No, delante. Antes. Claro, Delante de la exactamente. Si retina. yo pudiera, ¿no? Si yo pudiera poner el objeto, ¿sí?, que estoy viendo en algún lugar, no lo puedo poner en la retina. El miope lo tiene adelante de la retina, ¿sí? Entonces, todos los haces de luz que le caen atrás a la retina están difusos, ¿sí? No está el foco en la retina, sino que está antes. Por lo tanto, si el objeto que estoy viendo, ¿sí?, esa imagen, cae antes de la retina, lo que tengo que hacer es alejarlo. ¿Se entiende? O sea, alejarlo para atrás, ¿no? Llevarlo hacia la retina. ¿Se entiende?
¿sí? Y para eso necesito, para alejarlo, una lente divergente. ¿Sí? Profe, ¿y en el astigmatismo entonces que la persona no puede ver bien de cerca ni de lejos? No, hay variaciones. En el astigmatismo lo que se ve es una visión borrosa, no importa si de cerca o de lejos. ¿Sí? Lo que pasa es que los pacientes pueden asociar astigmatismo miopía, astigmatismo hipermetropía. O sea, uno puede tener las dos cuestiones. Entonces, lo que se hace ahí es lentes que están preparados para corregir ciertos defectos del astigmatismo, ¿sí? Y la misma lente va a ser convergente o divergente según tenga que corregir la hipermetropía o la miopía respectivamente. ¿Sí? Ahora, lo que quería aclarar con esto es, mientras la mayor parte de los casos de miopía y hipermetropía tienen que ver con un contexto anatómico del globo ocular, ¿sí? Que esté más achatado, que la diferencia entre la retina y la córnea sea mayor o menor, etcétera, en el astigmatismo el problema suele estar, ¿se entiende?, en deformaciones que tiene la córnea. ¿Sí? Que eso antes no tenía otra solución que mejorarlo con lentes y hoy tiene otras soluciones posibles. ¿Sí? Que esa es la ventaja. Una Profe, pregunta. Y uno puede tener miopía en un ojo hipermétrope en el otro, sí, puede pasar también. ¿Sí? Aunque parezca raro, puede pasar. ¿Sí? Sí, profe, escucho. sé que hay los músculos en la córnea que usted dijo. ¿No habrá ejercicios musculares que... No, en La la córnea córnea, no. no, sí, disculpe. Ah, Dijo en la esclerótica, que estaban los músculos ahí. no, porque No puede mirá, haber eso. te explico. La esclerótica lo que tiene son los músculos extraoculares que mueven el ojo. Mm, ¿Sí? Eso es lo que pueden ayudar a que vos mejores cierta capacidad, ¿está bien?, de enfoque. Pero el mayor enfoque se da con un proceso que se llama acomodación. Y la acomodación del ojo lo dan los músculos internos del ojo, los músculos intrínsecos, ¿sí?, que tienen que ver con los ligamentos suspensorios del cristalino. Entonces, al cristalino lo que hacemos nosotros cuando achicamos los ojos, que a veces no queremos enfocar, es hacerlo más convexo o menos convexo. ¿Se entiende? Es como que nosotros transformamos la convexidad del cristalino, o tratamos de hacerlo, para enfocar un poquito mejor. Pero eso de enfoque tiene que ver con el músculo interno, intrínseco del ojo, y no con el extrínseco que está en la esclerótica. Y con nada, ejercicio muscular y eso se podrá mejorar. Que yo ¿Alguna que... sepa, no. Que yo sepa, no. Si vos te referís mejorar el proceso de acomodación, por supuesto que sí. Pero si vos me decís, mejorás en definitiva, digamos, el diámetro, etcétera, que yo sepa, no. Tenemos que preguntarle a alguien que sepa mucho de oftalmo, que no soy yo, el indicado. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿la hemetropía sería normal entonces cuando llega a la Claro. retina? Ah, El hemétrope es el ojo que sería normal, donde todos los claro, índices de refracción estarían bien y tu imagen que vos estás viendo cae justo en la fovea de la retina. justo, perfecto. Exacto. ¿Está bien? Recuerden aparte que cuando nosotros nacemos, eso por ahí lo vieron ustedes, ¿no? Vieron que nacemos con cierto grado de hipermetropía, ¿sí? Digamos, los chiquitos, digamos, no nacen con un ojo hemétrope, también y tardan en acomodar todo ese proceso, ¿sí? Porque cambia la anatomía, cambian las estructuras viscosoelásticas del ojo cambian también, la viscosidad, etcétera, ¿sí? Entonces, esos procesos van madurando, ¿está bien? O sea, no es que uno nace con un ojo hemétrope, digamos, para nada, para nada. Profe, yo tengo Escucho. hipermetropía y me habían dicho que hasta los 16 años como que no se, 16 no, 18, algo así, no se estabilizaba el grado. Como que iba y volvía para abajo, para arriba. Sí, yo no te puedo dar una respuesta por qué, explicarte eso por qué, porque se me escapa absolutamente. Pero por supuesto hay muchas patologías que tienen que ver con esto de la miopía y la hipermetropía que se corrigen inclusive con la edad, ¿no? Digamos, o sea, muchas veces uno le pasa, ¿sí?, que tiene un trastorno, ¿sí? Utiliza unos anteojos, el oftalmólogo le da los anteojos precisos, lo que uno precisa, y 2 años después no le sirven, ¿está bien? Especialmente a mi edad, por ahí la edad de ustedes ya no pasa tanto, pero cuando uno va creciendo, va haciéndose más grande, eso es muy común, ¿sí? Por el cual uno tiene que cambiar de anteojo porque corrige algunas cosas la edad, ¿sí? Y otras cosas no las corrige tanto, ¿sí? Pero puede pasar esto que vos decís, que con determinada, digamos, hasta determinada edad, ¿sí? Uno, por ejemplo, en los chicos, en los más chiquititos, hasta los 3 o 4 meses de edad, ¿sí?, no puedes valorar algunas cuestiones que tienen que ver con el diámetro ocular, ¿sí? A partir de ahí sí se consideran cuestiones patológicas.
Y en los adultos, como vos decís, puede pasar que, no lo sé, a ver, vuelvo a insistir, hay que preguntarle a alguien que sepa de esto, puede pasar, digamos, que como vos decís, haya que esperar, ¿no? Plantearse esperar un poco más para ver si corrige o no corrige, ¿no? Y considerarlo patológico después, ¿sí? Sí te puedo asegurar que cuando uno va creciendo pasa esto. Patologías que vos tenés o el oftalmólogo que te recetaba unas dioptrías determinadas, al poquito tiempo, ¿sí? Digamos, por vejez, por falta de acomodación, por envejecimiento de las estructuras, empezás a corregir ciertas cosas que tenías y empiezan a aparecer otras. Claro. Gracias. Profe, una pregunta. Y las personas que tienen ese tema de la vista que dicen, no, estos son los de ver de lejos, estos los de ver de cerca, que se cambian, ¿es porque tienen una patología en cada ojo? Porque por lo que entendí no se puede tener las dos en uno. Sí, no, vos no podés tener, o sea, claro, no se puede ser miope y hipermétrope en el mismo ojo, pero podés tener diferente grado de miopía en ambos ojos, diferente grado de hipermetropía también en los ojos. Y esto hace, ¿sí? Que vos necesites, no en la misma graduación, digamos, de tus espejos, ¿sí? Para el ojo izquierdo y el derecho, si es diferente lo que ves. ¿Sí? Por ejemplo, yo veo muy poco, digamos, muy poco no, más o menos de un ojo, en el otro veo bien, ¿está bien? Entonces, obviamente los anteojos no tienen la misma graduación, se entiende eso. Pero no tengo en el ojo derecho miopía e hipermetropía. ¿Sí? Lo que tengo es que si yo no tuviera los anteojos para leer, hay momentos que lo acerco porque estoy enfocando más con un ojo y hay momentos que lo alejo, ¿se entiende? Estoy jugando con eso y eso termina dañando el ojo, ¿sí? Entonces los lentes se acomodan en función de las dioptrías que vos necesitas para cada ojo, ¿no? Específicamente. Y puede variar muchísimo, muchísimo. Profe, yo leí en el Purbes que parece que hay como una relación directa entre la prevalencia de miopía y aspectos de la civilización moderna como el aprender a leer y escribir a una edad temprana. ¿Esto es así? Porque ¿se podría evitar entonces la miopía? No sé, me mataste. No, me mataste con esa pregunta. Lo leí, está en el Purbs en la página, Uh-huh. te digo, No sé, lo voy a leer, en la lo voy a leer, pero... 252. Uh-huh. Me llamó mucho la atención por eso. No, le voy a Hablaban de preguntar que por ahí para le voy a preguntar a evitarlo. mi compañera en la UBA es oftalmóloga, así le voy a preguntar a ella. Ah, dale, gracias. Bueno, hasta acá, lentes, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Esperen que me perdí yo. Ahora sí. Les comparto de nuevo. Me avisan si están viendo, ¿sí? Sí, se ve. Perfecto. Lo que están viendo acá, ¿sí? Es lo que hablábamos recién de acomodación. Fíjense que para que haya acomodación, ¿sí? Tiene que haber una contracción de los músculos ciliares, ¿sí? Se achica el diámetro de la pupila, pero si ven bien el dibujito de la derecha, ven que el cristalino por momentos se vuelve más grueso y por momentos más estrecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, digamos, el proceso de acomodación, ¿sí? Y nosotros utilizamos el proceso de acomodación cuando queremos leer, queremos enfocar un objeto, etcétera, ¿está bien? Entonces, acá estamos hablando de un proceso fisiológico normal, ¿sí? La acomodación, ¿sí? La acomodación, como el achicamiento del diámetro pupilar, recuerden que es una función parasimpática. Tiene que ver con el tercer par craneal en su componente autonómico, ¿sí? En su componente autonómico, ¿sí? O sea, nosotros no pensamos, che, ahora voy a acomodar, no lo puedo hacer por voluntad, pero sí, digamos, se va acomodando en función del enfoque que tengo, ¿sí? Y acá empieza como la segunda parte de la clase, ¿sí? En algún aspecto, ¿sí? Después les muestro otras patologías, pero no es una clase de oftalmo esto, ¿sí? Es que lo importante, ¿sí? Es que nosotros constantemente movemos el ojo con la función, la finalidad de proyectar todo sobre la fovea, ¿sí? Que la fovea es la parte central de la retina o cuasi central de la retina, ¿sí? ¿Y por qué queremos que la imagen caiga ahí nítidamente, ¿sí? Porque ahí, en esa zona de la fovea, es donde más ordenados están los fotorreceptores, como vamos a ver ahora, ¿sí?
hay mayor cantidad de receptores, especialmente de aquellos implicados en la luz diurna, ¿sí? Del día y en los colores, ¿está bien? Y la orientación que tienen las células que están ahí en la fovea de la retina, ¿sí? Hace que el haz de luz impacte directamente sobre los fotorreceptores sin tener que pasar por otras células antes. Entonces, si se fijan en el dibujito de la derecha, ¿sí? A la derecha, lo que están viendo ahí es la retina, ¿sí? La retina. Ahora, si ustedes ven, ¿sí? En la fovea, que es como una depresión, ¿sí? El haz de luz que entra en la fovea va a impactar directamente en la parte más posterior de la retina, ¿sí? Que es donde se encuentran los fotorreceptores. Es decir, las células, las neuronas, encargadas de traducir ese estímulo lumínico en una señal finalmente eléctrica, ¿sí? Si ustedes se fijan al lado de la fovea, la luz o el objeto, ¿no? Cuando estamos viéndolo, ¿sí? Si cayera al lado de la fovea, primero tiene que atravesar un montón de células hasta llegar a la parte de atrás, ¿sí? Entonces lo importante es que nosotros hacemos todo lo posible, ¿sí? Para generar una imagen nítida, y esa imagen nítida siempre se va a dar cada vez que caiga en la fovea, porque justamente en la fovea es la zona donde hay mayor cantidad de fotorreceptores, especialmente los conos, mayor ordenamiento de los mismos, ¿sí? Y digamos, la orientación que tienen esos fotorreceptores hace que la luz impacte directamente sobre ellos, ¿sí? Ahora, como les dije antes, ¿sí? También en la retina tenemos un punto llamado punto ciego, ¿sí? Que es el lugar por donde salen los axones del nervio óptico, ¿está bien? Es decir, hay un sector de la retina que no hay retina, por así decirlo, ¿sí? No hay fototransducción ahí, ¿sí? Sino que es la zona por donde se están retirando, se está formando la vía óptica, ¿sí? Y eso, para la visión, es lo que se llama punto ciego, ¿sí? Es lo que comúnmente en un fondo de ojo vemos como papila o disco óptico, ¿sí? Y ustedes pueden probar esto, ¿sí? La posibilidad de comprobar el punto ciego que tienen, porque si ustedes ponen dos objetos separados a una cierta distancia uno del otro, ¿está bien? Y se tapan un ojo, el ojo derecho, ¿está bien? Y, digamos, y miran a uno de los objetos y lo acercan y lo alejan, hay un momento en donde dejan de percibir la otra imagen. ¿Sí? Cuando digo dejan de percibir, no es que lo van a ver negro, sino que no la ven directamente, desapareció, se hizo invisible. Y eso es nuestro punto ciego. ¿Por qué? Hay un momento donde no lo vemos y porque en ese momento ese objeto, ese invisible, eso cayó en el punto ciego donde lo vemos, ¿sí? Entonces, como no hay nadie que lo traduzca como imagen, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer ustedes, por supuesto, ¿sí? Acá ven un fondo de ojo, ¿eh? El fondo de ojo se ve, ahí ven el disco óptico o papila, ¿sí? Disco óptico o papila, que cuando hay hipertensión endocraniana puede edematizarse y perder todos sus bordes, ¿eh? Fíjense que en el disco óptico nosotros dijimos que por ahí está entrando la arteria central de la retina, salen venas, ¿sí? Y de ahí está saliendo el nervio óptico, ¿sí? Entonces, esa es una zona donde no hay retina, por lo tanto, ese es nuestro punto ciego, ¿eh? Si nos vamos a un costado, ¿sí? A un costadito, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Encontramos, ¿sí? La fovea, ¿sí? La fovea no se puede ver bien, digamos, pero lo que sí se puede ver a veces un poquito demarcado es la mácula, ¿sí? La mácula o mancha, ¿sí? Es el lugar donde está la fovea, ¿sí? Que como dijimos, la fovea es la zona de mayor ordenamiento de receptores donde la imagen, si cae ahí, vamos a verla nítidamente, ¿sí? Entonces, por supuesto que toda la luz que entra, ¿sí? y penetra a través de la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, ¿sí? Se va a proyectar a la parte posterior del ojo, que es la retina, ¿sí? La retina es parte del sistema nervioso central, o sea, que es digamos, una capa neural, ¿sí? Está formada por 5 tipos de células diferentes, ¿sí? Y esos 5 tipos celulares son los fotorreceptores, de los cuales hay 2, conos y bastones. Los bastones son estos, que suelen ser más largos, los conos son más chicos, habitualmente. Las células bipolares, las células ganglionares, y después 2 interneuronas que se llaman células horizontales y amácrinas, ¿sí? Entonces, en la retina tenemos 5 células: fotorreceptores, bipolares, ganglionares, horizontales y amácrinas, ¿sí? En un dibujo, ¿sí? Si uno observa, bueno, la retina, ¿no? ¿Dónde se apoya? ¿Dónde termina hacia atrás? ¿Se acuerdan que la capa en el medio, ¿sí? Esa, la capa más externa era la esclerótica, la del medio es la coroide y la interna la retina?
la retina no se apoya directamente en la coroide, sino que se apoya en un epitelio, que es esto que ven a la derecha en violeta, que se llama epitelio pigmentario. ¿Sí? Epitelio pigmentario. Ahí se apoya la retina. ¿Sí? El epitelio pigmentario es muy, pero muy importante en el hombre. ¿Sí? Los pacientes que tienen defectos en el epitelio pigmentario, que tienen lesiones degenerativas del epitelio pigmentario, se traduce en una escasa visibilidad e inclusive la ceguera. ¿Sí? Y después vamos a entender por qué. Entonces, lo que les decía que en la retina hay 5 células. ¿Sí? Fíjense que las células más posteriores de la retina, es decir, aquellas que se apoyan en el epitelio pigmentario, son los fotorreceptores, ¿sí? Conos y bastones. Esos conos y bastones, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante, hacen sinapsis con una célula que se llama célula bipolar. ¿Sí? Célula bipolar. Y esta célula bipolar, hacia adelante, ¿sí? Va a hacer sinapsis con otra célula que se llama célula ganglionar. ¿Sí? Entonces tenemos fotorreceptores, bipolares y más adelante células ganglionares. Los axones de las células ganglionares son los que forman el nervio óptico, el segundo par craneal. ¿Sí? Entonces son los axones de las células ganglionares los que forman el segundo par craneal o nervio óptico. ¿Sí? Pero yo les había dicho en esta diapositiva que aparte de haber fotorreceptores bipolares y ganglionares, había 2 interneuronas. Y acá se ven bien, ¿sí? Entre los fotorreceptores y las células bipolares hay un tipo de interneurona que se llama célula horizontal. Y entre las células bipolares y las ganglionares, que están adelante, hay otra interneurona que se llama célula amácrina, ¿sí? Estas interneuronas, horizontales y amácrinas, juegan diferentes funciones, pero una de ellas es practicar eso que aprendimos la vez pasada de inhibición lateral. Es decir, son interneuronas que también promueven que la imagen cada vez, digamos, sea mucho más nítida en la medida que los fotorreceptores le van proveyendo esa imagen a la célula bipolar y la bipolar a la ganglionar, ¿sí? O sea que en parte esas células horizontales y amácrinas son las encargadas de hacer esa inhibición lateral de la cual hablamos en la clase de somatosensorial, ¿sí? Ahora, ustedes ven acá, ¿no? Que no sé si llegan a entender, cualquier cosa me dicen, que la retina tiene los 5 tipos celulares hacia adelante. Esto quiere decir que la luz que entra por la córnea, el cristalino, el humor vítreo y pega en la retina, primero va a tener que atravesar a las células ganglionares, después a las bipolares y recién ahí va a llegar a las células fotorreceptoras, a los conos y bastones. Si esto fuera así, obviamente, se generarían múltiples imágenes defectuosas, porque la luz podría refractar o reflejarse, ¿sí? Según el caso, en muchas de estas estructuras. Entonces, el único lugar donde esto no pasa es en la fovea. ¿Sí? Cuando uno mira la fovea, ¿sí? Les voy a mostrar de nuevo para atrás. Perdón que vaya para atrás, pero es importante. En la fovea, como ustedes ven, ¿sí? La disposición de esas células es lateralizada. Esto quiere decir que en la fovea el haz de luz que entra pega directamente en los fotorreceptores sin tener que pasar previamente por las células ganglionares ni bipolares. ¿Sí? Ese es el porqué de que nosotros hacemos un esfuerzo constante en lograr que la imagen del objeto que queremos ver caiga en la fovea. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá que quieran hacer? Profe, ¿qué es una interneurona? Lo que dice la palabra, una neurona entre otras 2. Ah, pero no tiene una, ¿Sí? solo es como lo mismo, la misma función que tiene una neurona común. Sí, lo que pasa es que una interneurona, ¿sí? Lo que hace habitualmente, ¿sí? Es acelerar o inhibir los procesos de sinapsis entre una neurona y otra neurona. ¿Sí? Ah. En este caso, como yo le dije, esas interneuronas hacen lo que se llama inhibición lateral. ¿Sí? O sea, lo que hacen es inhibir a las neuronas que están al lado para que la imagen, ¿sí? Que vos querés llevar hasta tu cerebro, nítida, sea llevada con mayor nitidez todavía. ¿Sí? Lo mismo que vimos en somatosensorial, lo mismo. Bien, ¿Sí? gracias. Pero interneurona es una neurona interpuesta entre 2. Ese es el concepto. Profe, yo no entendí lo del disco óptico, no entendí. O sea, cuando mostraste ahí la foto del fondo de ojo y eso, es como que no me quedó claro qué es el disco óptico, básicamente. Lo que está, el fondo de ojo, lo que vos estás viendo en el fondo de ojo, ¿sí? Esa coloración anaranjada, amarillenta, eso va a depender también del concepto, digamos, de la concepción étnica, ¿sí?
Eso es la retina, ¿sí? El problema, ¿sí? El problema de todo eso es que vos tenés una zona muy amarillenta que se ve muy bien en el fondo de ojo, ¿sí? Que es el lugar por donde están entrando arterias o saliendo venas o está saliendo el nervio óptico. Esa zona no hay retina, ¿sí? Es un agujero ciego. Entonces, si tu imagen, ¿sí? Si tu imagen, la imagen de algo que estás viendo, cae proyectada en ese lugar, como ahí no hay retina, se la llama punto ciego, no la ves, ¿sí? Y si ustedes practican eso, esto que les digo, el ejercicio de acercarse a un objeto tapándose un ojo, ¿sí? En el momento que se invisibiliza el objeto que están viendo, ¿sí? Ese momento donde se vuelve invisible el objeto es porque ese objeto está cayendo en la papila o disco óptico, donde no hay retina, ¿sí? Y eso es lo que ven los ciegos, ¿no? Cuando uno dice el ciego ve negro, no ve negro, no ve nada, ve la nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque uno piensa que ve colores. No, ve la nada. Entonces, ¿Y qué hagan la prueba para ver cómo desaparece el mundo externo, ¿sí? Cuando ese objeto cae en el disco óptico. qué estructura entonces es la que tiene afectada a una persona que no ve? No, bueno, eso lo vemos en la última parte de la clase, déjame llegar. Bueno, Lo que viene ahora, todavía no vimos nada de la vía óptica, estamos en la retina recién, ¿sí? ¿Sí? listo. O sea, para decir que una persona no ve, ya podríamos decir algo. Podría no ver porque tiene una alteración, ¿no? De las lentes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos decís, la córnea está mal, el cristalino está opacificado, ¿no? ¿Cómo se llama cuando el cristalino está opacificado? Cataratas, mirá. Cataratas. Sí, cataratas. Las cataratas es la opacificación del cristalino. Entonces el cristalino perdió la capacidad de funcionar como una lente, ¿está bien? Podría ser obviamente en el humor acuoso, el humor vítreo, ¿está bien? En todo lo que hablamos recién es una causa. Ahora estamos parados en la retina, ¿sí? Y estamos viendo que cualquier alteración, por supuesto, de esta célula de la retina o del epitelio pigmentario donde se apoya, también podría ser una causa de ceguera, ¿sí? Pero después en la última parte vemos la vía óptica y mostramos las otras causas de ceguera, ¿sí? Listo, dale, gracias. Profe, le Bien. hago una pregunta antes de que arranque. Usted había dicho Dale. que los fotorreceptores eran digamos, la parte final del nervio óptico, No. ¿o qué Es células eran? la parte más posterior de la retina. Entonces, ¿cuál era la primera parte del nervio óptico? El nervio óptico se forma con los axones de las células ganglionares. Ahora te lo voy a Ah, mostrar listo, mejor. listo. Entendí cualquier cosa. Entonces, por eso le decía que atrás la retina, ¿sí? Atrás de todo, ¿sí? Tiene fotorreceptores. Pero si me voy adelante, ¿sí? Tiene bipolares y ganglionares. Son los axones de las ganglionares que después se tienen que ir para atrás, porque tienen que salir por la papila, ¿sí? Por el disco óptico, los que van a formar el nervio óptico, que todavía no lo estamos viendo bien acá, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar otra imagen. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Un concepto importante también, que un poco lo aclaré yo en la clase anterior, es que la luz visible para el ojo humano solamente ocupa una pequeña parte del espectro, ¿sí? Es decir, nosotros solo podemos ver longitudes de onda que están comprendidas entre 400 y 700 nanómetros. Todo lo que está por debajo o por arriba no lo vemos. Con lo cual, nuestro sistema no es altamente eficaz, sino que tiene, digamos, una eficacia determinada. Otros animales, de hecho, tienen mejor, digamos, visión o diferente visión, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Mientras las longitudes de onda bajas de 400 nanómetros, que tienen que ver con los colores más fríos, como el violeta, el azul, ¿sí? Hasta los 700 nanómetros son los colores más bellos, como el rojo, ¿sí? Justamente en ese espectro podemos ver, ¿sí? Todo lo que está por arriba, rayos infrarrojos, ¿sí? El microondas, ¿sí? La radiofrecuencia, digamos, etcétera, está por arriba, no lo podemos percibir con nuestro ojo. Y lo que está por debajo, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, tampoco. Que existen porque los podemos medir, porque tenemos aparatos para medirlo y aparatos que creamos para generarlos estos rayos, ¿está bien? Pero no los podemos ver, ¿sí? Y fíjense que nosotros tenemos dos tipos de fotorreceptores, ¿sí? Que están en la retina. Son los conos y los bastones. Los conos son los encargados de la visión diurna, ¿sí? Y de colores, ¿sí? O sea, la visión de día, cuando hay luz, por así decirlo, ¿sí? Y la visión en colores. Y tenemos tres tipos de conos, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Tenemos los conos llamados rojos o L, que son el 64% del total de los conos, que se llaman así L porque son sensibles a la longitud de onda larga, que es roja,
Conos que son verdes, también llamados M, ¿sí? Que son el 30% de los conos totales, sensibles a la longitud de onda media, por eso se llaman M, ¿sí? Que son más o menos el verde. Y después conos azules, o S, que son minoría, 2 a 7% del total de los conos, ¿no? Llamados S porque son sensibles a ondas de luz de longitud de onda corta, ¿sí? Como el azul, ¿está bien? Entonces, otra cosa importante, no es que nuestros conos, ¿no? Cuando los vemos hay un cono que está pintado de azul, de verde, sino tienen un pigmento, esos conos, que son capaces de absorber luces de diferente longitud de onda. Los conos rojos tienen un pigmento que absorben mejor la longitud de onda larga, los verdes la media y los azules la corta. Entonces, cuando uno dice, pero ¿por qué vemos, qué sé yo, el amarillo? Bueno, el amarillo se forma de la conjunción, de la absorción, ¿sí? Promedio, ¿sí? Entre, por ahí, los conos rojos y los verdes, ¿sí? Y el celeste será un poco más cercano a los conos azules y los verdes, ¿está bien? Entonces, de la diferente absorción promedio, ¿está bien? Que tengan esos tres tipos de conos que tenemos en la retina, va a originar la percepción de un color que, por supuesto, nosotros culturalmente al rojo le llamamos rojo, porque lo aprendimos así, al verde lo llamamos verde y al azul lo llamamos azul, ¿sí? Si de chico me hubiesen dicho que lo que comúnmente llamamos rojo es verde, lo hubiese aprendido como verde, ¿está bien? Eso tiene que quedar claro también, ¿no? A partir de acá, ¿sí? Puede pasar que a veces, por defecto, en cantidad o en calidad de esos tres tipos de conos, yo tenga trastornos en la visión de los colores, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos daltonismo visualmente, ¿sí? Cuando tenemos una alteración en la percepción de los colores, ¿sí? Y dentro del daltonismo hay diferentes formas, ¿sí? Entonces, la forma más frecuente es la deuteranopia, ¿sí? O deuteranopía, ¿sí? Que acá los conos de la retina responsables de este trastorno, ¿sí? Son aquellos que tienen longitud de onda media correspondiente al verde, que o están ausentes o no son funcionales, no funcionan bien. Entonces, arriba tienen cómo vería una persona con los conos en la proporción que tenemos todos, y abajo una persona que le faltan, por ejemplo, los conos que sensan la longitud de onda media, ¿sí? El verde, ¿está bien? Entonces, eso es un tipo de daltonismo, ¿sí? Entonces, ahí tienen ejemplo de un paisaje normal y cómo lo vería una persona que tiene este trastorno, ¿sí? Y así hay diferentes, ¿sí? Obviamente nadie les va a tomar esto, ¿sí? Por supuesto, insisto, esto es oftalmología, ¿sí? Pero para que vean que puede haber diferentes tipos de alteraciones del daltónico, ¿sí? Bien. Ahora viene una cosa muy importante, ¿sí? Estamos en retina todavía y vamos a hablar de fototransducción. Para entender fototransducción, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos dos tipos de receptores o fotorreceptores que se llaman bastones y conos. Tenemos cerca de 90 millones de bastones y 4 millones y medio de conos. O sea, tenemos más bastones que conos. Los bastones son los responsables de la visión nocturna o escotópica, ¿sí? Es decir, al brillo de la luz de la luna, por así decirlo, ¿sí? Son, por lo tanto, como son responsables de la visión nocturna, son más sensibles a la luz. ¿Qué significa eso? Que un simple fotón de luz ya puede activarlos, ¿sí? Por ejemplo, eso que dijimos, estar en penumbra, ¿sí? Los puede activar, ¿sí? ¿Y por qué son más sensibles? Porque como ustedes ven, anatómicamente, histológicamente, los bastones son más grandes que los conos, y tienen esta estructura que ven en el segmento externo que se llaman discos, discos, que en esos discos está el pigmento que se llama rodopsina, ¿sí? Entonces, los bastones son responsables de la visión nocturna, son mucho más sensibles a la luz que los conos, porque tienen mucho más fotopigmento que los conos, ¿sí? Entonces, al tener muchísimo más fotopigmento, ¿sí? Hacen que pequeños haces o pequeños fotones de luz ya sean capaces de activar estas células, ¿sí? El cono, si uno lo ve a la derecha, ¿sí? Es más pequeño. El segmento externo, ¿sí? No tiene tantos discos. Esos discos son más bien invaginaciones parciales de la membrana, ¿sí? En esos discos también hay un pigmento, que en este caso se llama conopsina, ¿sí? Conopsina, ¿está bien? Y los conos son responsables de la visión diurna, ¿sí? De día, de colores. Son menos sensibles a la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos de noche o apagamos la luz, no se activan.
necesito mucho estímulo lumínico para que se activen, pero al activarse me permiten ver con mejor nitidez, con mayor resolución de imagen y me permiten ver los colores. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Por supuesto, si a una persona le faltaran los bastones, no podría tener esa visión nocturna y aquello que le faltan los conos no podría tener visión diurna. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, ven cómo se ve acá, los bastones son más grandes, en mayor cantidad que los conos, ¿sí? Los bastones solo tienen un pigmento llamado rodopsina, de un único color, o sea que lo único que les permite ver es la misma, digamos, o sea, responden igual a diferente longitud de onda, ¿sí? Cuando uno está mirando algo con los bastones, no importa si es azul o amarillo, yo lo veo todo igual, en blanco y negro, ¿está bien? ¿Sí? En cambio, los conos, que son responsables de la visión diurna, ¿sí? O fotópica también llamada, ¿sí? Visión en colores, tienen 3 tipos de pigmento. El pigmento se llama conopsina, pero tienen 3 formas diferentes que hacen que puedan absorber 3 longitudes de onda diferentes, que es lo que da origen a la visión de colores, ¿sí? Entonces tenemos bastones y conos, ¿sí? Los bastones importantes son más sensibles a la luz. Tienen una gran sensibilidad porque tiene un segmento externo más grande, más discos y más pigmento. Ese pigmento se llama rodopsina. Los conos tienen menos sensibilidad, ¿sí? A la luz porque tienen un segmento externo más pequeño, menos discos, menos pigmento. Ese pigmento se llama conopsina, ¿sí? Para los conos y bastones, ¿sí? El proceso de fototransducción es similar. Es decir, una vez que la luz impacta en el bastón o en el cono, el proceso dentro del bastón o el cono es similar. Entonces nosotros vamos a usar cualquiera de los dos indistintamente para explicar fototransducción. La fototransducción es el proceso por el cual el estímulo lumínico, ¿sí? Es captado por los fotorreceptores y esto lo transforma en una señal eléctrica, ¿sí? O electroquímica capaz de ser entendida por nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, como nosotros dijimos, ¿sí? En el segmento externo de los bastones y los conos tenemos discos. En esos discos va a haber un montón de proteínas, ¿sí? Los discos son membranas, ¿sí? Entonces, en esas membranas que forman esos discos hay un montón de proteínas. Y ahí también una de esas grandes proteínas van a ser este pigmento, que en los bastones ya dijimos se llama rodopsina, ¿sí? Y en los conos, conopsina. Entonces, ¿cómo está formado, ¿sí? La rodopsina o la conopsina? Bueno, la rodopsina o conopsina es lo mismo. Están formados por una proteína que se llama opsina y por una estructura, ¿sí? Que es el aldehído de la vitamina A llamado retinal. Es decir, que el pigmento que tienen conos y bastones está formado por una proteína llamada opsina y por el aldehído de la vitamina A, que es lo que se conoce como retinal. Resulta, ¿sí? Que ese pigmento, rodopsina o conopsina, ¿sí? Que tiene bien fijados la opsina con el retinal, los tiene unidos, ¿sí? Formando ese pigmento, cuando le llega el haz de luz, ¿sí? Lo que provoca el haz de luz al ser absorbido por este pigmento es un cambio químico en la molécula del retinal. Es decir, el retinal, que está en una posición química llamada 11-cis, se transforma, ¿sí? En todo transretinal, ¿sí? O sea, tiene otra configuración química en el espacio, ¿sí? O sea, sufre una transformación química el retinal como consecuencia del impacto del haz de luz. Cuando el haz de luz entonces impacta en el fotorreceptor y transforma el retinal de 11-cis a trans, lo que se produce es el desacople del retinal con la opsina. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Cuando la luz incide, ¿sí? En este caso sería un bastón, porque el pigmento es rodopsina, ¿sí? Lo que ocurre es que el pigmento, ¿sí? Que tiene el retinal en su forma 11-cis se transforma por acción de la luz en 11-transretinal. Y al generarse este 11-transretinal, el retinal se separa de la opsina, ¿sí? Que es la otra parte de la proteína, ¿sí? Del pigmento. Al separarse, ¿sí? Se produce una serie de cascadas de eventos, ¿sí? Como vamos a ver ahora, ¿sí? Que concluyen en el proceso de fototransducción, ¿sí? Y que lo voy a explicar de a poquito.
Empecemos, ¿sí? Para ver si se entiende. En la oscuridad, ¿sí? En la oscuridad, ¿sí? Lo que ustedes tienen dibujado acá es el segmento externo, ¿sí? Un bastón. Adentro ven un disco, que es membrana, y en ese disco ven lo que está en azul, ¿sí? Con un centro amarillo es el pigmento, la rodopsina, pero después les dije que en esos discos había otras proteínas, y acá ven dos proteínas muy importantes. Una que se llama transducina y la otra que se llama fosfodiesterasa de GMP cíclico. Es decir que digamos, el disco, ¿sí? El disco que está en el segmento externo de los bastones contiene el pigmento, que se llama rodopsina, una proteína que se llama transducina y una proteína que se llama fosfodiesterasa, ¿sí? Fosfodiesterasa de GMP cíclico. Entonces, veamos qué ocurre con estas tres proteínas primero en oscuridad, o sea, cuando no está activado el fotorreceptor, ¿sí? Bueno, resulta que durante la oscuridad, el fotorreceptor, ¿sí? Tiene adentro, en su citoplasma, una concentración de un segundo mensajero que se llama GMP cíclico muy, pero muy elevada, ¿sí? Es decir, en oscuridad, cuando esto no está activo, ¿sí? La concentración intracelular de GMP cíclico es elevada. Y esta concentración elevada de GMP cíclico hace que se mantengan abiertos unos canales en el segmento externo, que son canales de sodio GMP cíclico dependiente. Es decir, son canales que van a estar abiertos mientras haya buena concentración de GMP cíclico. Y el sodio, obviamente, si tiene canales abiertos, ingresa, ¿sí? Porque está más concentrado afuera que adentro, se acumula del lado interno de la membrana y eso despolariza la membrana, ¿sí? Consecuencia de esto es que en la oscuridad, como la membrana de los fotorreceptores está despolarizada, ¿sí? Esto genera que en la oscuridad es el momento en el cual los fotorreceptores liberan un neurotransmisor que es glutamato, ¿sí? Solo en la oscuridad. Vuelvo acá porque les quiero ver las caras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Lo que les estoy mostrando es, les estoy mostrando, ¿sí? Que en bastones y conos el proceso es el mismo, ¿está bien? De fototransducción. Entonces, agarro los bastones como ejemplo, ¿sí? Una vez que lo agarro como ejemplo, digo, los bastones tienen, histológicamente, la célula, un segmento externo, ¿sí? En el segmento externo adentro hay discos, ¿sí? Que son membranas. Y en esas membranas de esos discos hay diferentes proteínas, ¿sí? Una de ellas es el pigmento, que en el caso de los bastones se llama rodopsina, pero también hay una fosfodiesterasa de GMP cíclico, ¿está bien? Y otra proteína en el medio, que ahora la vamos a ver, se llama transducina. Son proteínas. Por todo disco no tiene una molécula de transducina, una molécula de fosfodiesterasa y tiene cientos de estas moléculas dando vuelta, ¿sí? Por ahí. Y imagínense un bastón que tiene centenares de miles de discos y además cada disco tiene centenares de estas moléculas, ¿sí? O sea que el proceso es muy eficiente. Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo apago las luces, si ustedes apagaran las luces en este momento en su cuarto, y no mirarían ni el celular ni la pantalla, estarían en oscuridad, sus bastones, ¿sí? En su retina, ¿qué les pasaría? En oscuridad predomina una alta concentración adentro de GMP cíclico y eso haría que sus bastones, ¿sí? Tendrían canales de sodio abiertos, ¿sí? Que se llaman canales de sodio GMP cíclico dependiente. El sodio está entrando adentro de sus bastones que están oscuros, en oscuridad, y eso despolariza los bastones. Y como nosotros aprendimos en la clase de sinapsis, cuando se despolariza una neurona, se libera su neurotransmisor, se liberan las vesículas sinápticas con el neurotransmisor, que en este caso es glutamato, ¿sí? Porque es un sistema sensitivo. ¿Está bien? O sea que yo podría decir que cuando dormimos, estamos en oscuridad, nuestros fotorreceptores no están durmiendo, ¿sí? Sino que lo que están haciendo es liberando glutamato, neurotransmisor. ¿Vamos hasta acá o no? Eso pasaría solo con los bastones, ¿no? No, con bastones y conos. ¿Sí? Por eso aclaro, el proceso es igual, ¿sí? El proceso es igual. En oscuridad es lo mismo. Claro, porque usted dijo que en la oscuridad, o sea, va a haber concentración de GMP cíclico. O sea, y que cuando hay luz, o sea, va a haber concentración de GMP cíclico por los haces de luz en los conos. No,
No, todavía no llegué ahí. Por eso es importante que entiendan esto que acabo de decir. Para nada. Es todo lo contrario de lo que dijiste. ¿Sí? Vuelvo a decir. Fototransducción, ¿sí? Es el proceso por el cual la luz, ¿no? O sea, el objeto que estamos viendo, es captado por estas células y lo transforma en una señal eléctrica. La fototransducción en bastones y en conos es igual. ¿Sí? Para tomar, digo, y explicarlo, tomé uno, el bastón, pero podría haber tomado el cono y es lo mismo, la misma explicación. ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los bastones y Sí. los conos? Que los bastones ven de noche y los conos ven mejor de día, ¿se entiende? Con más luz. ¿Se entiende? Con poquita luz, ¿sí? Se encienden primero los bastones y si yo voy a un lugar con más luz, se encienden los conos. ¿Está bien? Los conos ven en colores porque tienen 3 pigmentos, los bastones ven solo blanco y negro porque tienen un solo pigmento. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hacen para ver en blanco y negro o en colores? Lo mismo para los dos. ¿Se entiende? La traducción, la fototransducción es la misma. ¿Sí? ¿Quedó claro esto en principio? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, los fotorreceptores, los bastones, ¿sí? Tienen en sus discos, ¿sí? Un pigmento que se llama rodopsina. ¿Cómo está formada la rodopsina? Dije yo. Toxina y retinal. Bien, la rodopsina está formada por una proteína que se llama opsina y el aldehído de la vitamina A que se llama retinal. ¿Está bien? Y esos dos están juntos, ¿entiendes? O sea, la opsina está junto al retinal. ¿Sí? Están pegados, ¿sí? Cuando están pegados se llama rodopsina. Si estuviera en un cono, es lo mismo, nada más que ahí lo vamos a llamar conopsina. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero la conopsina también tiene la opsina y el aldehído de la vitamina A, el retinal. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿O no? Sí. Yo tengo una He duda. leído, no me acuerdo si en el Sí. PORPS o en cuál, que también en el canal de sodio no solo entra sodio, sino también calcio. Sí, sí, sí. Ahora llego a todo eso. Sí. Digamos, quieren que sea más específico, cada 7 iones sodio que entran, entra un calcio. ¿Está bien? O sea, son de sodio y calcio, ¿está bien? Pero pongamos el título de sodio porque después se entra en confusión, ¿está bien? Pero entran 7 por 1, digamos. Sodio 7, un calcio, cuando está abierto, ¿sí? Pero en general se lo llaman canales de sodio. Fíjense el nombre, ¿no? De sodio, GMP cíclico dependiente. No dice que son de sodio voltaje dependiente, como los que veíamos en el umbral para el potencial de acción. No dependen de voltaje esto. Dependen de que haya o no GMP cíclico. ¿Sí? Un segundo mensajero. Entonces acá el concepto importante que cuando el bastón y el cono están en oscuridad, o sea, nadie los está estimulando con luz, ¿sí? Todo este sistema que acabamos de nombrar, de la rodopsina, la transducina, etcétera, está todo inactivo. Todo inactivo en oscuridad. Por lo tanto, adentro hay buena concentración, elevada concentración de GMP cíclico. Y eso hace que en oscuridad se mantengan los canales de sodio GMP cíclico dependiente abiertos. Por lo tanto, ¿sí? Si en oscuridad, ¿sí? Entra, ¿sí? Entra sodio, ¿cómo va a estar el potencial de membrana en reposo de un fotorreceptor en la oscuridad? Va a estar alto, despolarizado. Exactamente. Exactamente. El potencial de membrana en reposo de los fotorreceptores, en vez de estar en menos 70, que es el que vimos en la clase de potencial de membrana, ¿sí? En reposo, acá está en menos 40. ¿Sí? O sea, se acerca más a valores positivos porque está entrando sodio. ¿Sí? Entonces, esto es un concepto importante. En la oscuridad, bastones y conos están parcialmente despolarizados. ¿Sí? Su potencial de membrana es en menos 40 milivoltios en reposo, en la oscuridad. ¿Sí? Esto es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque ni los conos ni los bastones tienen potencial de acción. ¿Sí? Solo generan potenciales graduados, electrotónicos o subumbrales. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende algo de lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, entonces, conclusión hasta acá. En oscuridad, todo el sistema de proteínas está inactivo, hay alta concentración de GMP cíclico y eso mantiene canales de sodio abiertos. Ese sodio entra entonces en la oscuridad, despolariza la membrana y eso hace que el potencial de membrana en reposo, en oscuridad, ¿sí? Sea de menos 40 milivoltios. ¿Sí? Esa es la conclusión hasta ahora, ¿ok? Veamos ahora qué pasa cuando miro un objeto, cuando entra luz. ¿Ven? ¿Qué pasa con este sistema? ¿Sí?
Bien, entonces, fíjense ahora, ¿sí? Entra luz, ¿sí? Ahora impacta sobre el fotorreceptor, en este caso el bastón, y la rodopsina, como les dije, al entrarle luz y al captar luz, ¿sí? Cambia el 11-cis retinal, el retinal, ¿sí? Cambia de configuración química, pasa de 11-cis a 11-trans. Eso hace, ¿sí? Al convertirse 11-cis a 11-trans, que se separe de la opsina, de la proteína en la cual estaba pegada. Y al separarse, se activa, ¿sí? Una proteína del disco que se llama transducina. Esa proteína, que se llama transducina, activa a la fosfodiesterasa de GMP cíclico. Es decir, activa a una enzima que degrada el GMP cíclico. Entonces, si ahora en la luz todo el sistema está activo y se degrada el GMP cíclico desciende. Y si baja la concentración de GMP cíclico, los canales de sodio se cierran. Si los canales de sodio se cierran, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana en reposo? Esta es una pregunta para Va a ustedes. hiperpolarizar. Exacto, si deja de entrar sodio, ahora lo que antes era positivo se hace negativo, se hiperpolariza. Y esto es un concepto importantísimo. Los fotorreceptores ante la luz se hiperpolarizan, nunca se despolarizan, siempre se hiperpolarizan, siempre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si el fotorreceptor, ¿sí? Con la luz, con un poquito de luz, se hiperpolariza, ¿sí? Y después voy a un lugar donde hay más luz, esto genera más hiperpolarización. Y si después voy a un lugar muy iluminado, esto genera más hiperpolarización. Y si salgo a la luz del sol, ¿sí? Se hiperpolariza muchísimo más. Es decir, que cuanto más luz ingrese, la respuesta es una hiperpolarización que, como aprendimos en una de las clases anteriores, las hiperpolarizaciones son siempre potenciales graduados o electrotónicos. No hay forma de que yendo para abajo se alcance el umbral y llegar a un potencial de acción. ¿Sí? Y esto es lo que le permite a mi sistema nervioso entender que ahora hay poca luz, ahora hay más luz, ahora hay mucha luz. Porque cuanto más se hiperpolarice, mi sistema nervioso interpreta que está entrando más luz. ¿Sí? Este es el concepto importante. Si fuera al revés, ¿sí? Si fuera al revés, o sea que cuando entra luz se va para arriba, se despolariza, podría pasar que de tanta luz llegue al umbral y dispare un potencial de acción, y el potencial de acción lo llamamos todo o nada. O sea, yo después no lo puedo graduar. Entonces, si después paso a un lugar con más luz, eso generaría otro potencial de acción igual al anterior. Y eso no le permitiría a mi cerebro captar que estoy en un lugar con más luz. Entonces, el concepto, importantísimo, esto no importa, ¿sí? El concepto es que durante la oscuridad, ese ingreso de sodio por los canales de sodio GMP cíclico dependiente genera una despolarización parcial de la membrana, por lo cual decimos que el potencial de membrana en reposo en la oscuridad es de menos 40 milivoltios. ¿Sí? Fíjense en la luz, ahora entra la opsina, ¿sí? El retinal se separa de la opsina, va a activar eso, ¿sí? A una proteína G que se llama transducina. Esto es con luz, ¿no? La transducina va a activar a la fosfodiesterasa de GMP cíclico, como ven acá. Esa fosfodiesterasa degrada el GMP cíclico, ¿sí? Y cierra, al caer las concentraciones de GMP cíclico, cierra los canales de sodio. ¿Sí? Y al cerrar los canales de sodio, el sodio deja de entrar y se hiperpolariza. Es decir, que la luz hiperpolariza los fotorreceptores. ¿Sí? Este es el concepto más importante, ahí lo ven cómo se cerró el canal. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Entonces, fíjense en este dibujo, ¿sí? Cuando yo tengo los fotorreceptores en oscuridad, ¿sí? El potencial de membrana está en menos 40, o sea, están despolarizados. Cuando viene luz, se hiperpolariza, ¿sí? Y fíjense, si yo pongo más luz, se hiperpolariza más, si pongo más luz, más, si pongo más luz, más, etcétera, etcétera. Es decir, siempre la respuesta a la luz es una hiperpolarización que es graduada, ¿sí? Esto le permite interpretar al sistema nervioso, cuanto más hiperpolarización, más luz, ¿sí? Esa es la señal. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Profe, estamos hablando de que esto ocurre tanto en los conos como en los bastones, entonces. Sí.
La fototransducción es igual en bastones y en conos. Igual. ¿Sí? La diferencia, ¿cuál va a ser? A ver, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Sí? No es el proceso que acabo de explicar la diferencia. La diferencia es que los bastones, como tienen un solo pigmento, ¿sí? Y hay mucho y tienen mucho pigmento, son más sensibles a la luz, por lo cual nos permite ver a poquita luz, o sea, en la penumbra, la luz de la luna. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si yo salgo a un lugar y está soleado, ¿sí? Los que se activan son los conos. Y los conos, la ventaja que tienen, aunque tienen menos pigmento, ¿sí? Es que están, primero, mejor distribuidos en la fovea de la retina, con lo cual la imagen es muy, pero muy nítida, ¿sí? Y aparte de eso, tienen 3 pigmentos diferentes que captan 3 ondas de luz o longitud de onda diferente, lo cual me permite ver en colores. ¿Está bien? Entonces, los bastones son más sensibles, los conos son menos sensibles, ¿está bien? Pero el proceso, cuando entra luz en los dos, es igual. ¿Sí? Los dos en oscuridad están despolarizados, cuando hay luz se hiperpolariza. ¿Quedó claro o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el papel, ¿sí? ¿Cuál es el papel, como yo le dije al comienzo, del epitelio pigmentario? Si ustedes recuerdan, la retina está apoyada en un epitelio llamado epitelio pigmentario. Y el epitelio pigmentario es el que está apoyado en la coroides, ¿sí? El epitelio pigmentario, ¿sí? Tiene 4 funciones fundamentales, ¿no? Primero es el sostén de la retina neural, es el sostén, ¿sí? Segundo, todos los haces de luz que no pueden ser absorbidos por los fotorreceptores, que tienen pigmento y podrían absorberlo, ¿sí? Pero puede fallar, todo ese exceso de luz que no absorben los fotorreceptores, en vez de quedarse dentro del ojo dando vueltas, lo cual generaría múltiples imágenes, lo capta el epitelio pigmentario. ¿Por qué? Porque contiene melanina, ¿sí? Entonces absorbe, ¿sí? La luz, el exceso de luz que no captaron los fotorreceptores, y evita que esa luz retorne de forma imagen, ¿sí? Además, ¿sí? Los discos del segmento externo se van recambiando, ¿sí? Los que se van recambiando, una vez que se pierden, son fagocitados por el epitelio pigmentario, ¿sí? O sea, que tiene una función fagocítica importante, para que no queden ahí tampoco dando vueltas, ¿sí? Y además, ¿sí? El epitelio pigmentario reconvierte el 11 transretinal a 11 cis, o sea, lo vuelve a la normalidad. La luz había transformado el 11 cis retinal a 11 trans, ¿y quién transforma de nuevo de 11 trans a 11 cis para que vuelva a funcionar eso? Bueno, lo hace el epitelio pigmentario, ¿sí? Es decir, esto es lo que explica por qué cuando tenemos una alteración en el epitelio pigmentario, el efecto final es la ceguera, ¿está bien? Es la ceguera. Profe, pero ¿Cómo vamos? esa reconversión la hace en la oscuridad. Sí, habitualmente trabaja mucho en la oscuridad, digamos, perdóname, pero trabaja mucho más en la luz. ¿Por qué? Porque el retinal está en 11 cis en oscuridad. Cuando hay luz, el 11 cis se transforma en 11 trans. ¿Se entiende? En la luz se transforma el 11 cis en 11 trans. Entonces el epitelio pigmentario, ¿qué hace con ese 11 trans? Lo transforma de nuevo en 11 cis para que pueda volver a ser reutilizado por los conos y los bastones, uniéndose a la opsina y formando el pigmento de nuevo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Entonces, digamos, sería un efecto autorregulador el que tiene el epitelio. Sí, sí, sí. Como les dije, tiene 4 funciones vitales, ¿no? Primero, le da sostén y apoyo a la retina neural, ¿sí? Degrada a todos los discos que se van recambiando, ¿sí? Es un recambio importante, 3 discos por hora, imagínense 90 millones de bastones, estamos hablando, ¿no? Entonces es un recambio importante y lo fagocitan, transforma ese retinal de nuevo para que el bastón y el cono lo puedan reutilizar, ¿sí? Y aparte, lo importante es que se llama epitelio pigmentario porque contiene un pigmento también, que es la melanina, ¿sí? Que permite la absorción de todos los haces de luz de los fotones que no captan los conos y bastones. Si toda la luz que entra a la retina, ¿sí? De repente los conos y bastones no la captan, ¿sí? Esos haces de luz o fotones quedarían rebotando por el humor vítreo, por así decirlo, ¿está bien? Entonces yo vería múltiples imágenes lumínicas y esto no es lo que pasa, ¿sí? Porque ese exceso de luz es captado por el epitelio pigmentario. ¿Sí? ¿Se entendió o no?
profe. Bien. Esto fue fototransducción. ¿Está bien? Esto no importa, no lo vamos a tomar, no lo vamos a preguntar. Les quiero mostrar, ¿sí? Ahora sí, la última parte de la clase, que es la vía óptica, ¿sí? Muy importante también para entender, ¿sí?, cómo es la vía óptica, ¿sí?, y cuáles son sus lesiones. Yo les comenté, ¿sí?, que el nervio óptico, que sale de la papila, que ustedes están viendo acá, ¿sí?, son los axones de las células ganglionares de la retina, ¿sí? Y nosotros, ¿sí?, como ven acá, ¿sí?, ahí está el nervio óptico, son los axones de las células ganglionares, ¿sí? Nosotros vamos a dividir a la retina en una hemirretina temporal y una hemirretina nasal, para un ojo y para el otro, ¿sí? En este caso, en este ojo sería la hemirretina nasal, la interna, la hemirretina temporal, la externa, ¿sí? Entonces nosotros, concepto importante, dividimos a la retina, ¿sí?, en dos partes, hemirretina temporal, hemirretina nasal, ¿sí? Los axones, ¿sí?, de las células ganglionares de la retina temporal y la retina nasal van a formar el nervio óptico. Pero entonces, en el nervio óptico izquierdo y en el nervio óptico derecho, yo voy a tener axones que provienen de células ganglionares de la retina temporal y células ganglionares de la retina nasal, ¿sí? Entonces, en el nervio óptico, yo puedo decir que hay fibras temporales y fibras nasales, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante recordarlo? Porque cuando el nervio óptico, que es el segundo par craneal, se va hacia atrás, ¿sí?, se va hacia atrás, llegamos a una estructura que está delante de la silla turca que se llama quiasma óptico. Y en el quiasma óptico solo se entrecruzan, ¿sí?, los axones nasales, es decir, los axones de las retinas nasales. La retina nasal del ojo izquierdo se va a hacer derecha y la retina nasal del ojo derecho se va a la izquierda. Pero de la retina temporal siguen del mismo lado, no se cruzan, ¿sí? Entonces, el quiasma óptico es el entrecruzamiento, ¿sí?, de las fibras de las retinas nasales, ¿sí? Es el entrecruzamiento de las fibras de las retinas nasales. Una vez que nos vamos para atrás ahora del quiasma óptico, ¿sí?, ¿cómo continúa la vía óptica? Bueno, esto que ven atrás, ya cuando pasamos el quiasma óptico hacia atrás, se llama cintilla óptica, ¿sí? Cintilla óptica, ¿sí? También en algún lugar lo pueden llamar tracto óptico, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Cintilla óptica o tracto óptico. ¿Y a dónde terminan todos esos axones? ¿Sí? Terminan, ¿sí?, en un núcleo del tálamo que se llama cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, ¿sí? Cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, ¿sí? Ahí hacen sinapsis todos esos axones con las neuronas, cuerpos de neuronas que están en ese núcleo llamado cuerpo geniculado lateral o externo del tálamo, ¿sí? Y a partir de ahí, los axones de esas neuronas del tálamo, ¿sí?, fíjense que se van para atrás, se abren, se dispersan, formando esta estructura que se llaman radiaciones ópticas, ¿sí?, radiaciones ópticas, que van a terminar, ¿sí?, en el lóbulo occipital, ¿sí?, en el área visual primaria, ¿sí?, en la corteza visual primaria, que está a ambos lados de la cisura calcarina. Si ustedes recuerdan, la cisura calcarina es una de las tres cisuras que tiene la cara interna del cerebro, ¿sí? Entonces, ahí, a ambos lados de la cisura calcarina, se encuentra la corteza visual primaria, ¿sí?, que es donde llegan los axones de la vía óptica. Les muestro en este dibujo. Acá está el nervio óptico, adelante, ¿sí?, que dijimos son los axones de las células ganglionares de la retina, ¿sí? Acá sí hay potenciales de acción, porque las células ganglionares sí tienen potencial de acción en estos axones. Esos axones los podíamos dividir, ¿sí?, en los que provienen de la retina temporal y los que provienen de la retina nasal. Esto, cuando se va por atrás, se va a cruzar en el quiasma óptico solo las fibras nasales y van a terminar todas en el núcleo geniculado lateral o externo del tálamo. Y de ahí se continúa, ¿sí?, se continúa como radiaciones ópticas hasta alcanzar la corteza visual primaria en el lóbulo occipital a ambos lados de la cisura calcarina.
¿Preguntas hasta acá? O sea que si nos preguntan, ¿dónde nace la vía óptica? ¿Qué es lo que voy a contestar? En la retina. La retina. Bien, ¿en qué parte de la retina nace la vía óptica? Específicamente. ¿No son los Fovea. axones de las células ganglionares? Sí, no en la fovea, ¿sí? En los axones de las células ganglionares de la retina, ¿sí? Eso es lo que forma el nervio óptico, el segundo par, ¿sí? Recuerden que células ganglionares hay en toda la retina, ¿sí? En el único lugar donde no hay células ganglionares es en la fovea, porque en la fovea lo único que había era fotorreceptores, conos. ¿Se entiende? Pero los conos, una vez que hacen el proceso de transducción, esa información se la pasan a las bipolares a las ganglionares, y los axones de las ganglionares son los que forman el nervio óptico y que salen del disco óptico papilar. ¿Sí? Las células ganglionares de la retina son las únicas neuronas de la retina que tienen potencial de acción. ¿Sí? Son las únicas neuronas de la retina que tienen potencial de acción. Todas las demás no, son potenciales graduados o electrotónicos. ¿Sí? Entonces, la vía óptica comienza con el nervio óptico. ¿Sí? Y el nervio óptico son los de las células ganglionares de la retina. ¿Quedó claro esto o no? Sí. ¿Sí? Ahora. ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, te escucho, dale. ¿Podría decir dónde están, podría repetir dónde están las sinapsis en la vía óptica? Sí, ahí lo digo de nuevo. Ahí lo digo de nuevo. Entonces, los axones del nervio óptico derecho, ¿sí? Los axones del nervio óptico derecho, o sea, del ojo derecho, ¿sí? Están formados por axones que vienen de la retina nasal y de la retina temporal. ¿Están de acuerdo o no? Y el nervio óptico izquierdo, ¿sí? Está formado por axones que vienen de la retina nasal izquierda y por axones que vienen de la retina temporal izquierda. ¿Sí? Todo ese nervio óptico derecho e izquierdo, cuando se va para atrás, ¿sí? Llegan a una estructura que se llama quiasma óptico. ¿Y qué es lo que se cruza en el quiasma óptico? Las nasales. Las fibras Las nasales. nasales. Fibras nasales. Exacto, las que venían por adentro, las fibras de la retina nasal. Las temporales continúan por el mismo lado, o sea, la retina temporal derecha sigue por el lado derecho, la retina temporal izquierda sigue por el lado izquierdo. ¿Está bien? Lo único que se cruzó en el quiasma óptico son las retinas nasales. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Por eso nosotros decimos que solo hay dos pares craneales que se cruzan. El cuarto, ¿se acuerdan? Que se cruza completo, y el segundo par, perdón, que se cruza parcialmente, porque se cruza solo la retina nasal. Bien, una vez que pasamos el quiasma óptico, ¿sí? Y seguimos para atrás, ¿cómo se llama la vía óptica? Cintilla óptica. ¿No? Cintilla óptica. Cintilla óptica o tracto óptico. Perfecto. ¿Y todos esos axones dónde terminan? Al tálamo. En el Por cuerpo los- geniculado En el tálamo. Exactamente. Lateral, El cuerpo externo, geniculado, interno. lateral o externo del tálamo. A partir de ahí, ¿la vía óptica cómo se llama? Radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas porque se irradian, ¿sí? Se irradian. ¿Por qué se irradian? Porque si yo del tálamo quisiera seguir para atrás, ¿sí? Con los axones, derecho, sería lo más fácil sería seguir para atrás hasta el lóbulo occipital. El problema es que atrás del tálamo, ¿sí? Si sigo para atrás, me choco con los ventrículos laterales, con una parte del ventrículo lateral. Entonces no puedo. Entonces, ¿qué hacen los axones? Se abren, se van para afuera, formando esas radiaciones para esquivar esa estructura. ¿Sí? Y una vez que le esquivan esas radiaciones, se van para adentro de nuevo, porque tienen que llegar a la cara interna, ¿sí? Que es donde está la cisura calcarina, que es donde está el área visual primaria. ¿Sí? ¿Quedó claro? A medida que va, o sea, que se va transformando en las radiaciones ópticas, también es cuando se va dando vuelta la imagen, ¿no? Sí, sí. Ahora lo explico. Paciencia. Ahora lo explico. Perdón. Está muy bien, está muy bien. ¿Hasta acá se entendió esto o no? Sí. ¿Sí? O sea que tengo nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, tálamo, corteza visual primaria. ¿Está bien? Ese sería el pasaje. ¿Sí? Bien. Esto que están viendo acá, ¿sí? Sería lo siguiente. Si ven mi puntero, esto es ojo derecho y esto es ojo izquierdo. ¿Todo lo ven eso? Right y left. Sí, sí. Bien.
Resulta que el globo ocular es una circunferencia, obviamente, ¿sí? Y acá tienen en el ojo derecho, marcado en verde la retina nasal y en azul la retina, perdón, en verde la retina temporal y en azul la retina nasal, ¿sí? La retina nasal del ojo derecho, ¿sí? Pero claro, todas las imágenes, ¿sí?, que vienen del hemicampo, ¿sí?, del hemicampo visual nasal derecho, impactan en la retina temporal. Y todas las imágenes que proceden del campo visual temporal derecho impactan en la retina nasal. ¿Sí? Esto es por la forma que tiene el globo ocular. ¿Se entiende? O sea, esta parte de la retina no puede ver lo que está a la derecha, ve lo que tiene enfrente. Y lo que tiene enfrente es el campo que ustedes ven acá sombreado en verde. ¿Sí? Entonces, el campo visual, es decir, lo que ve la persona, ¿sí?, el campo visual también lo divido en un campo visual temporal y en un campo visual nasal. Acá sería el campo visual temporal derecho está pintado de celeste y el campo nasal está pintado de verde. Entonces, el campo nasal lo ve la retina temporal y el campo temporal lo ve la retina nasal. Del otro ojo es lo mismo, ¿sí? El campo temporal lo ve la retina nasal y el campo nasal lo ve la retina temporal. ¿Lo entienden esto o no? Sí, profe. Profe, pero ¿por qué se da así? No, me Estructura quedo. circunferencial del ojo, ¿sí? ¿Se entiende? El ojo es una circunferencia, ¿bien? Así, ¿sí? Entonces, esta parte del ojo, ¿sí?, la retina, está expuesta a la luz que viene del otro lado. ¿Se entiende o no eso? ¿Sí? Es una cuestión anatómica, ¿sí? Y la retina, ¿sí?, nasal está expuesta a la luz que viene del campo temporal. Sí, ¿Se sí, entiende? Entonces, un objeto que yo tengo adelante, ¿sí?, obviamente la parte central lo veo con los dos ojos, ¿sí? Pero si yo quiero comprobar en cada ojo los campos visuales, ¿sí?, el ojo derecho tiene una retina temporal que ve mejor lo nasal, el campo nasal, ¿sí? Recuerden que campo visual es lo que veo, ¿sí?, lo que estoy viendo delante de mí, ¿sí?, delante mío, perdón. Entonces, la retina temporal ve el campo nasal y la retina nasal ve el campo temporal, es cruzado. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Este ojo derecho, el ojo derecho tiene retina nasal, que está pintado en azul. Y acá el ojo izquierdo tiene una retina nasal que está pintada en verde, para ayudarnos a entenderlo. ¿Qué pasaba con los axones de las retinas nasales atrás? Se cruzaban. Se cruzaban. Claro, claro. Acá está el quiasma óptico. Fíjense que en el quiasma óptico solo se cruza lo verde del ojo izquierdo, o sea, la retina nasal, que se va para el lado derecho, y la retina nasal del ojo derecho, que está en azul, se va para el otro lado. Entonces, lo temporal sigue por el mismo lado, ¿sí? Las retinas temporales siguen por el mismo lado, ¿sí? Ahora, yo lo que tengo que entender es, de nuevo, que mi retina temporal ve lo nasal y mi retina nasal lo temporal. Entonces, empecemos a ver las lesiones, veamos las más importantes, las que no tienen confusión, ¿está bien? Fíjense el número 2 en este dibujo. El número 2 está provocando un corte, una sección, ¿sí?, en el nervio óptico izquierdo. ¿Sí? Cortó todo el nervio óptico izquierdo. Por lo tanto, ¿qué fibras estoy dañando? Pregunta para ustedes. Las nasales y Serían las temporales. fibras de Las dos retina. retinas, ambas. Claro, estoy dañando las nasales y temporales del mismo ojo, ¿sí? Porque todavía no llegué al quiasma, todavía no se cruzó nada. Entonces, al yo lesionar el nervio óptico izquierdo, estoy lesionando las fibras de la retina nasal y la retina temporal. Por lo tanto, el paciente no ve nada de ese ojo, que es lo que ustedes tienen sombreado en gris con el número 2 a la izquierda. ¿Sí? Eso que está ahí marcado, esos círculos de un lado y del otro, es el campo visual. Me va a decir lo que ve o no ve el paciente, no mi retina. ¿Sí? Está indicando el campo visual. Entonces, si yo lesiono el nervio óptico izquierdo, el paciente tiene una anopsia izquierda, ¿sí?, o amaurosis izquierda. No ve el campo izquierdo, ¿sí? No ve nada. Pero del ojo derecho ve normal,
¿Sí? Ve perfectamente bien porque no tiene nada lesionado. Ahora, vamos para atrás. Lesionemos así como se ve acá el quiasma óptico, ¿sí? Que es el número 3. Si yo lesiono el quiasma óptico, ¿qué fibras estoy dañando? Nasales. Las nasales. ¿De qué ojo? De los dos. Ambos ojos. Exacto, de los De dos ambos ojos. ojos. De los dos ojos. Y la fibra, la retina nasal del ojo derecho, ¿qué campo visual ve normalmente? El temporal. El campo visual temporal. El campo Exacto, temporal. por eso si me voy a la derecha, ¿sí? En el campo visual, lo nasal se ve bien, pero lo temporal está en gris. Es decir, el paciente no ve el campo temporal derecho. ¿Por qué no ve el campo temporal derecho? Porque el campo temporal derecho normalmente es una información que la lleva la retina nasal del ojo derecho. Y acá acabo de dañar la retina nasal, o las fibras que vienen de ahí. Y como daño las fibras que vienen de la retina nasal izquierda, y esa retina nasal lo que ve normalmente es el campo temporal, en el ojo izquierdo, si me voy al número 3, tampoco veo el campo temporal. Entonces, este es un paciente que no ve ninguno de sus campos temporales, ni el derecho ni el izquierdo. Y a esto se lo llama hemianopsia bitemporal. ¿Sí? Hemianopsia bitemporal, que es sinónimo de lesión del quiasma óptico, o sea, de las retinas nasales. ¿Esta era la que le decían visión en túnel, así, o no? No, ahora te explico eso después. No. Esto no ves tus campos temporales. Profe, Sí. ¿podrías repetir el nombre? Sí. La lesión del quiasma óptico, al dañar las fibras nasales, el paciente lo que no ve son los campos temporales del ojo derecho y el campo temporal del ojo izquierdo. A eso se lo llama hemianopsia, o sea, no ve la mitad de un campo. Bitemporal, porque lo que no ve son los campos temporales. Fíjense que las lesiones se nombran, ¿sí? Se nominan por lo que no ve el paciente, no por dónde tengo lesionado yo la vía óptica. Porque yo acá lesioné las retinas nasales, o sea, en el quiasma óptico lo que lesioné son los axones de las nasales. Pero el paciente al lesionar las retinas nasales no ve los campos temporales. Entonces yo el nombre a la lesión lo doy por lo que el paciente no ve, ¿sí? Y en este caso no ve los campos temporales. Entonces se llama hemianopsia bitemporal. Ahora, me voy para atrás al número 4, ¿sí? En el número 4, ¿qué acabo de dañar? ¿Cómo se llama esta parte de la vía óptica? Cintilla. Cintilla. La cintilla izquierda. Bien, cintilla óptica o tracto óptico izquierdo. ¿Sí? Izquierdo, ¿sí? Cintilla óptica o tracto óptico izquierdo. Y esa cintilla óptica está formada por axones que vienen ¿de dónde? De Las fibras de las fibras nasales y temporales. temporales izquierda y nasales derecha. Muy bien, tiene este axón que ven acá, que viene de la retina temporal izquierda, del mismo lado, que nunca se cruza lo temporal, y fibras nasales que se cruzaron, porque son fibras nasales del ojo derecho. ¿Sí? Entonces, la cintilla óptica izquierda tiene las fibras nasales del ojo derecho y las fibras temporales del ojo izquierdo. Por lo tanto, si yo daño acá, ¿sí? En el número 4, el paciente, por un lado, le corté las fibras que vienen de la retina temporal izquierda, y esa retina temporal, ¿qué campo visual ve? Nasal. El nasal izquierdo. Por eso, si miran en el número 4, lo que está pintado de gris es el campo visual nasal, el interno, ¿sí? Eso es lo que no ve el paciente. Y como yo dañé la retina nasal del ojo derecho, la retina nasal, ¿qué campo ve en el paciente? Temporal. Bien, temporal. Entonces, si me voy al dibujo número 4, pero en el ojo derecho, ustedes ven que lo que está sombreado, lo que no ve el paciente, es su campo temporal. ¿Sí? Su campo temporal. Entonces, las lesiones de la cintilla óptica dan lo que se llaman hemianopsias homónimas, ¿sí? Hemianopsias homónimas, ¿sí? ¿Por qué se llaman homónimas? Porque si yo el dibujo de la figura 4, el izquierdo, lo pongo arriba del derecho, coinciden. Lo que no ve es el mismo lugar, ¿está bien? Pero nosotros sabemos, ¿sí?
que lo que no ve son campos contralaterales, o sea, no ve el campo nasal izquierdo y no ve el campo temporal derecho. ¿Sí? Y eso tiene que ver porque crucé las fibras de la retina nasal del ojo derecho y las fibras de la retina temporal del ojo izquierdo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Sí. Sí, profe. Sí, A profe. eso se lo llama hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima, ¿sí? Digamos. Ahora, hacia atrás, el número 5, el número 6, ¿sí? Claro, ¿ahí qué estoy dañando ahora? ¿Qué parte de la vía óptica estoy dañando? Las radiaciones. El 5 es la fibra izquierda temporal. Sí, perfecto, pero todo esto se llama radiación óptica, ¿sí o no? Ah, Bueno, ¿y qué pasaba en las radiaciones ópticas? Fíjense que lo más fácil hubiese sido que los axones se vayan para atrás directamente, y no se fueron para atrás, sino que empiezan a abrirse formando las radiaciones ópticas. Y en la medida que se abren, ¿sí? Las radiaciones van también rotando, ¿sí? Van rotando, ¿sí? Entonces, por lo general, todo lo que venía por afuera de axones queda finalmente en el lado interno. Todo lo que venía por adentro va a quedar después en el lado externo. Todo lo que venía arriba va a terminar abajo y lo que venía de abajo viene de arriba. Por eso que la imagen se nos da vuelta de nuevo, ¿sí? Cuando llega a la corteza del cerebro, ¿sí? Esa imagen que yo veía invertida en la retina termina viéndose normal, digamos, en mi corteza visual primaria, ¿sí? Entonces, más allá de esto, porque acá esto es un papel, digamos, ¿no? O sea, está bidimensional. Yo esto tendría que verlo tridimensional para ver esa rotación, ¿sí? Más allá de esto, lo que quiero que vean es que las lesiones en las radiaciones ópticas suelen ser parciales. ¿Por qué? Porque justamente están tan irradiadas, es tan grande la vía óptica acá en este lugar final, que en general no se dañan por completo. Si se dañan por completo, no hay, la lesión sería la misma que en 4, no cambiaría, ¿está bien? Pero acá se dañan parcialmente. Entonces, como se dañan parcialmente, ¿sí? El paciente lo que no ve son cuadrantes de su campo. Por eso esas lesiones en 5 o en 6 se las llama cuadrantopsias, ¿sí? El paciente no ve pequeños cuadrantes de su campo temporal, ¿sí? Ahora, por supuesto que si está dañada toda completamente, volvemos a insistir, sería lo mismo que el daño en 4, ¿sí? En 4. Y al final de todo, ¿sí? En la corteza visual primaria, se ve en algunos tipos de lesiones lo que se llama una visión en túnel, digamos, ¿sí? O sea, el paciente no ve una partecita nada más, pero el resto lo ve, y ahora lo voy a explicar mejor. Pero quisiera detenerme acá para ver si se entendió lo que acabamos de decir hasta acá. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el error frecuente, digamos, cuando vemos esto? El primer error es no entender, ¿no? Que la circunferencia del globo ocular hace que la retina nasal lo que ve es el campo temporal y que la retina temporal lo que ve es el campo nasal. Entonces eso es lo primero que yo tengo que acordarme, ¿sí? ¿Está bien? Que las retinas nasales ven los campos temporales y las retinas temporales ven los campos nasales, ¿sí? Una vez que entendí eso, después más fácil, pero tengo que recordar lo segundo, que es que en el quiasma óptico se cruzan las retinas nasales. ¿Sí? Eso lo tengo que recordar, ¿está bien? Entonces, detrás del quiasma óptico, cuando ya me estoy acercando al tálamo, en lo que se llaman cintillas ópticas, cada cintilla óptica trae axones de la retina nasal del otro ojo y axones de la retina temporal del mismo ojo. ¿Sí? Eso es lo que hace que si yo daño la cintilla óptica, no vea un cuadrante de un ojo y un cuadrante del otro ojo. ¿Sí? Porque estoy dañando como si fueran retinas de los dos ojos distintas. ¿Sí? Si daño el quiasma óptico, ¿sí? Solo en el cruce, lo que daño justamente son las retinas nasales de los dos ojos. Por lo tanto, el paciente no ve los campos temporales. Eso se llama hemianopsia bitemporal. ¿Sí? Y si obviamente daño el nervio óptico izquierdo, directamente estoy como cortando toda la retina del ojo izquierdo, entonces voy a tener una anopsia o una ceguera del ojo izquierdo completa. ¿Sí? A partir de atrás, o sea, cuando me voy muy atrás, las radiaciones ópticas, es raro que la lesión sea completa. ¿Sí? Muy raro. ¿Está bien? Puede darse, por supuesto que sí, pero es más raro. Entonces, en general, las lesiones en las radiaciones ópticas se suelen manifestar como cuadrantopsias. ¿Sí? El paciente no ve pequeños cuadrantes.
Y uno dice, ¿qué cuadrante no ve? ¿El de arriba, el de abajo, el de adentro, el de afuera? Bueno, eso va a depender dónde esté. Porque como yo le dije, en las radiaciones ópticas, los axones que venían así empiezan a doblarse. ¿Se entiende? Empiezan a rotar. Entonces, los axones que venían a nivel inferior se empiezan a hacer superiores, ¿sí? Los superiores inferiores, los internos externos y los externos internos. Entonces, va a depender el momento de la rotación, el cuadrante que yo no vea. Y eso es imposible decirlo con un dibujo. La única forma de detectarlo con una campimetría, ¿sí? En un paciente, en un estudio en un paciente. ¿Se entiende más o menos o no esto? Sí, profe. Sí, sí. Bien, les quería compartir esto. Este es un video que me encanta porque hay alguien que por suerte es mejor docente que uno y les explica las lesiones. Presten atención. Les está mostrando ahí qué cosa. Una persona que tiene un daño en el nervio óptico derecho tiene una ceguera en el ojo derecho. O sea, el paciente es como si estuviera así, no ve nada del ojo derecho. Si un paciente tiene una lesión en el nervio óptico izquierdo, tiene una ceguera del ojo izquierdo. O sea, el paciente estaría así, vería bien con este ojo, pero el ojo izquierdo nada. Lesión del quiasma óptico, ¿sí? Que es donde se cruzan las retinas nasales. Por lo tanto, el paciente lo que no ve son los campos temporales. Eso se llama hemianopsia bitemporal. Entonces, fíjense en lo que ve el paciente, ¿sí? No ve ni el campo temporal de este lado ni el de este lado, ¿sí? Como si fueran orejeras de un caballo, ¿sí? Esto después se lo explico, no se preocupen. Y acá tienen, ¿sí? La lesión del tracto o cintilla óptica derecha, ¿está bien? Da una hemianopsia homónima, ¿sí? Homónima, que es contralateral. ¿Por qué? Porque si yo lesiono la cintilla óptica derecha, esa cintilla óptica derecha está trayendo fibras de la retina nasal del ojo izquierdo, ¿sí? Y de la retina temporal del ojo derecho. ¿Está bien? Como se lesiona una retina nasal y una retina temporal, pero en ojos contrarios, ¿sí? El paciente tiene hemianopsia, ¿sí? Homónima, eso es simplemente porque si la superpongo caen justo las dos zonas en el mismo lugar, ¿está bien? Pero diferentes en cada ojo, ¿sí? Por eso, fíjense que se pone la mano así, ¿no? ¿Sí? O sea, dice, del ojo derecho, ¿está bien? No veo lo nasal, ¿sí? Lo temporal lo veo, y de este ojo, ¿sí? No veo lo temporal. ¿Sí? Veo lo nasal. Al revés. ¿Sí? Para que lo vean de nuevo. Bien. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Una última explicación de esto acá atrás, ¿sí? La corteza visual primaria, ¿sí? Es la zona que está, como dije, a ambos lados de la cisura calcarina en la cara interna del lóbulo occipital, ¿sí? Contiene, por supuesto, todas las neuronas, ¿sí? Todas las neuronas que representan a toda la retina, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, por supuesto, ¿sí? Ahora, lo que hay que entender, ¿sí? Y esto es importante, es, ¿qué era? ¿Se acuerdan somatotopía? Que vimos la clase pasada. ¿Qué era eso? ¿No era que cada una de las partes del cuerpo tenía una representación en la corteza? Perfecto. Somatotopía significa que cada partecita de mi cuerpo está representado en mi corteza sensitiva primaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, cuando veíamos el homúnculo sensitivo, ¿sí? Lo que representaba a las manos, a los dedos, ¿era lo mismo que lo que representaba al torso, a la espalda? No, era más grande. Mucha más Claro. superficie. Mucha más superficie de corteza le dedicamos a la yema de los dedos, porque es lo más discriminativo, ¿sí? Que al dorso, digamos, a la espalda, ¿sí? Porque con la espalda no andamos palpando nada, ¿está bien? Entonces, es obvio, ¿sí? Es obvio que esa representación cortical de cada parte de mi cuerpo es asimétrica.
¿sí? Le dedico más corteza a lo que necesito mayor sensibilidad y menos corteza a lo que es menos sensible. En la retina pasa lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la parte de mejor, de visión más eficaz en mi retina? ¿La fobia? La fovea, ¿sí? Porque en la fovea, recuerden que están, primero, más el haz de luz impacta directamente en los fotorreceptores, ¿sí? No hay nada adelante, ¿sí? Están más ordenados y hay más cantidad de conos ahí, ¿sí? Entonces, la fovea es la zona de la retina donde la imagen tiene que caer para verse nítida. Por lo tanto, de toda la retina, ¿sí? La zona que más neuronas le vamos a dedicar en mi corteza visual es a la fovea. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, si yo, vamos a poner un número al azar. Si en mi corteza visual primaria yo tuviera 100 neuronas, 90 neuronas están dedicadas a la fovea. ¿Se entiende? Y 10 neuronas le dedico al resto de la retina, donde no me importa, porque si la imagen cae en la periferia, ya va a estar distorsionado. ¿Está bien? Entonces no le voy a dedicar a esa periferia de la retina donde la imagen no se ve nítida. ¿Está bien? Pero sí le quiero prestar mucha atención a la fovea, porque quiero que la imagen que caiga ahí, yo percibirla muy, pero muy nítidamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo lesiono el lóbulo occipital, cuando yo lesiono la corteza visual primaria, en general la fovea se respeta. ¿Se entiende? Porque tengo tantas neuronas dedicadas a la fovea, ¿sí? Que es raro que yo destruya todo eso. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, ¿sí? Se respeta la fovea, pero pierdo la visión periférica, ¿sí? Pierdo todo lo que es visión periférica, ¿sí? Eso es lo que suele suceder. Por supuesto, si yo lesiono toda la corteza visual, derecha e izquierda, no veo nada. Eso está claro, ¿está bien? Pero en general las lesiones en la corteza visual, en el lóbulo occipital, suelen respetar la fovea. O sea, suelen respetar a las neuronas que representan a la fovea porque son mayoría. ¿Está bien? Porque son mayoría. Simplemente por eso. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto o no? Sí, sí. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta acá? Bueno, para terminar, les muestro simplemente dos cosas interesantes, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿sí? Hagan el ejercicio, ¿no? Esto se llama ceguera por movimiento, ¿sí? Traten de fijar la mirada en el punto verde que parpadea en el centro, ¿sí? Fijen la vista ahí, solo ahí en ese punto verde central y esperen unos cuantos segundos y van a ver que si fijan la vista ahí, ¿sí? Los 3 puntos amarillos que están triangulando, ¿sí? Desaparecen y aparecen. ¿Lo ven eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Esto es una ilusión óptica, digamos, obviamente, porque los 3 puntos están ahí, digamos, nadie los perdió. El problema es que cuando nos concentramos en un punto, ¿sí? Perdemos imagen periférica, ¿está bien? Y esto se llama ceguera por movimiento, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros, a propósito, ¿no? Deliberadamente fijamos la vista en algo particular, la visión la concentramos en ese punto, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, se desvanece el resto de los puntos. ¿Está bien? Esto es importante. Fíjense en el siguiente. Si miran con atención la cruz, que está ubicada en el centro, después de algún instante van a ver que los puntos rosas se vuelven verdes, ¿sí? Y que incluso desaparecen. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. Sí se ve, profe. ¿Sí? Bien, esto también es ceguera por movimiento en realidad, ¿está bien? ¿Sí? Nosotros estamos concentrando, ¿sí? Concentrándonos en ese punto, ¿está bien? Y lo que hacemos es perder la atención en los puntos periféricos que empiezan a desaparecer, ¿sí? A cambiar, ¿sí? Y a caer en estructuras que no son parte de nuestra fovea central, ¿sí? Eso es lo que hace que muchas veces estemos sometidos a hay muchísimas ilusiones ópticas. Yo les muestro 2, pero hay 300 tipos de ilusiones ópticas diferentes, ¿está bien? Con lo cual, volvemos de nuevo, ¿no? A lo que empezamos a decir en la primera clase, ¿no? Digo, ojo que nuestro sentido nos engaña. Nosotros vemos cosas que no hay, no vemos cosas, eso también es importante, somos muy limitados, ¿sí? Hay cosas que ven mejor los perros y los elefantes que nosotros, ¿está bien? Así como hay cosas que ven y escuchan mejor los murciélagos que nosotros, ¿está bien?
Entonces, encima somos limitados y encima nos engañan muchísimo, ¿está bien? Con lo cual siempre decimos lo mismo, si los sentidos nos engañan tanto, no ser prejuiciosos, no dejarnos llevar por lo primero que vemos, ¿no? Sino acercarnos un poquito más a los objetos, a las personas, conocerlos más, porque seguramente vamos a perder el prejuicio y los vamos a conocer más profundamente, ¿está bien? Entonces esto es importante, ¿sí? Si nos dejamos llevar por las primeras impresiones, fíjense, podemos hacer un desastre. Podemos no ver puntos, podemos ver cosas que se mueven, cosas que desaparecen, ¿no? Cosas que cambian de color, ¿está bien? Bueno, podemos ver más de 4 patas en un elefante, ¿no? Podemos ver que el pico de un pato son las orejas de un conejo, ¿no? Esas cosas que veíamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, para no dejarnos llevar por la primera impresión, siempre lo mejor es esperar un rato, acercarse más al objeto, conocer a las personas, y en general uno se lleva una sorpresa cuando conoce a las personas, ¿no? Que son más parecidas a uno de lo que uno pensaba. ¿Está bien? O sorpresa de la especie humana, digamos, ¿no? Somos todos muy, muy parecidos, ¿está bien? En cualquier lugar del mundo hacemos cosas muy parecidas, ¿sí? Así que bueno, esto es la clase de hoy, ¿sí? Para estudiarla yo creo que hay que seguir esa analítica, hay que empezar con la parte de lentes, ver la vía óptica después, o sea, ver la retina con la traducción, y después la vía óptica con sus lesiones. Todo lo que está en el medio en los libros, el sistema on, off, no lo vemos, muy complicado de entender, no tiene sentido, no hay lesiones ahí, ¿está bien? No hay lesiones que tengan que ver con eso, entonces me parece que lo que no es clínico, no hay que prestarle atención, ¿sí? ¿Preguntas que quieran hacerme? ¿Ninguna? No. No, profe, se entendió todo. Bueno, es importante, digo, Respecto a la miopía. no sé si me querés repetir la pregunta, porque no te escuché. Perdón, no sé si no te escucho nada. Si me estás haciendo una pregunta, no te escucho. Mil disculpas. Yo te quería consultar si una meningitis bacteriana puede generar como secuela miopía. Mira, no sé si ¿O puede no? generar una miopía. Miopía, no sé. Presumo que si la meningitis es ocular, sí, pero meningitis bacteriana solo de compromiso meningio, no sé si puede causar una miopía. No creo, no creo. Sí puede causar trastornos visuales por compromiso, ¿se entiende? Del sistema nervioso en general. Porque aparte las meningitis suelen ser de la base del cráneo, entonces pueden afectar estos pares craneales, ¿sí? Pero no sé si una miopía, la verdad es que no sé. ¿Sí? Lo que sí pueden generar es visión doble, ¿sí? Porque las meningitis, insisto, las meningitis suelen afectar pares craneales en la base del cráneo, y en la base del cráneo están discurriendo el 3, el 4 y el 6 también, ¿sí? Entonces, como es el tercero, el cuarto y el sexto son los que generan el movimiento ocular, sí pueden dar parálisis, obviamente, de alguno de los músculos extraoculares y generar visión doble, diplopía, ¿sí? Eso seguro, eso existe, ¿sí? Pero no sé si miopía, digamos, porque la miopía es un trastorno de la visión de cerca, digamos, ¿sí? O sea, tiene que ver con la acomodación, etc. Entonces eso no podría contestarte. Profe, una pregunta. ¿Por qué si la lesión ocurre en la corteza, la visión es en túnel? No, eso es una posibilidad, Ah, ¿sí? Una posibilidad es de que vos veas en túnel, que significa veo perfectamente todo lo que cae en la fovea, ¿sí? Pero todo el resto no lo veo, ¿sí? Pero es una posibilidad dentro de las lesiones que pueden existir en la corteza visual, ¿sí? bien. Insisto, si vos lesionas toda la corteza visual, es como si cortara los nervios ópticos, no vas a ver nada, ¿está bien? Lo que pasa es que es raro eso, porque de toda la corteza visual, insistimos, la mayor parte la dedicamos enormemente a la estructura de la fovea, ¿sí? Entonces siempre te quedan neuronas que representan a la fovea, entonces ves bien, muy, pero muy bien,
que llega central y poco el resto. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Si hay un aumento de la presión intraocular, por ejemplo, el glaucoma, y si hay desprendimiento de la retina, ¿se puede volver para atrás o ya no? Sí, sí, porque hoy, digamos, antes era muy complicado, digamos, reparar eso, pero hoy se pueden reparar, ¿sí? Esas estructuras, digamos, con láser por lo general o con microcirugías, ¿sí? Con microcirugías. A veces un poco más invasiva y otros menos, pero sí se pueden reparar, ¿sí? Sí se pueden reparar. Muchas veces el desprendimiento es abrupto, digamos, y pasa mucho tiempo y es complicado recuperar todo, ¿no? Pero sí se puede. Pero el gran riesgo que tiene, como decís vos, el glaucoma es el desprendimiento de retina, ¿no? ¿Sí? Y la miopía por ese estrechamiento antero-posterior predispone el glaucoma y el desprendimiento de retina, ¿sí? En pacientes susceptibles, ¿no? Sí. Sí, pero se puede reparar, ¿sí? Una buena parte se puede recuperar. De hecho, hoy hay en procesos que tienen que ver con procesos de degeneración de la mácula, procesos de degeneración del epitelio pigmentario, hay un montón de terapias que se están haciendo con anticuerpos monoclonales en algunos casos, con terapia génica, que se está tratando de hacer ahora, digamos, para provocar la recuperación de la vista, ¿sí? Así que hay muchas cosas hoy que se hacen. Bien, gracias. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene con audición, ¿sí? En seminario. ¿Sí? Dale, profe. profe. Un Buenas abrazo. noches. Que descansen. Gracias. Gracias. Profe, gracias.